Las sombras de la familia Potter 6180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. La mañana del 1 de julio Harry despertó totalmente relajado y con un hambre que se comería todo el gran comedor, cuando al ponerse sus gafas se sorprendió al ver que no se encontraba en el castillo en la casa del Fénix, sino en una habitación que se le hacía conocida pero estaba diferente. Faltaba una cama y los juguetes eran diferentes de los que él recordaba. Cuando oyó que tocaban en la puerta, Harry corrió y abrió la puerta. Quedó totalmente maravillado. Era su abuela Melissa y otra mujer que Harry pudo reconocer como Lily, a quien se fundió en un abrazo que duró por lo menos una media hora. Con lágrimas en los ojos, su cerebro buscaba qué pregunta debía hacer primero, cómo saber todas las dudas que él tenía. Sabía que su madre lo cuidaba desde su corazón, pero verla, oírla, sentir su cariño para él era la riqueza más grande del universo. Por fin pudo preguntar: madre, ¿pero cómo estás aquí? Y ella le explicó: cuando uno pasa a este plano de la existencia, nuestra esencia mental y mágica nos pueden llevar a donde nos plazca. Después de un tiempo de transición, tu abuela y tus bisabuelos los has visto, pero para ti en realidad están en otra dimensión, ya que todos hemos pasado a una etapa diferente. Pero ¿no te gustaría verlos a ellos también? Con ellos alguien te ha preparado un desayuno a tu gusto. Vamos. Al entrar al comedor los reconoció de inmediato, lo recordaba de su niñez. Vio a sus bisabuelos, a los que corrió a saludarlos cuando se fijó que el chef era nada menos que su padre James, a quien le brindó un abrazo y les dijo: creo que es hora de las preguntas y respuestas. Solarius intervino y diciendo: creo que debemos ponernos al día en los acontecimientos de ambos lados. Harry, ¿qué prefieres mientras desayunamos? ¿Tus cuentas tu año escolar o nosotros te platicamos el nuestro? Como tú decidas, hijo. Harry meditó un momento y preguntó: ¿podría agregar otro tema? Quisiera saber el cómo mis padres llegaron aquí, si saben quién los traicionó, y qué sintieron con esa maldición, y platicarles de mi madrina Alice. Correcto, Harry, dijo Lily, trataremos de contestarte en orden tus interrogantes. Primero, como ya sabes, después de abandonar el cuerpo, cuando uno muere en la tercera dimensión, el cuerpo se abandona y nuestro núcleo mágico y el espiritual pasan a un estado de meditación y posteriormente a uno de reflexión. Al término de estos, la esencia de la vida nos asigna a esta cuarta dimensión o nos regresa a la segunda de acuerdo con los hechos de la vida en la tercera, aunque si dejamos cosas inconclusas en la tercera, vagaremos por esta como los fantasmas que habitan en el castillo hasta que logren comprender que deben seguir adelante. James intervino: este proceso es diferente para cada uno. Yo tardé más, como comprenderás. Yo humillé mucho a un compañero y gracias a que le salvé la vida pude avanzar. Ahora los cuadros mágicos pueden dejar parte de la gran fuerza de su magia, por eso hablan y se mueven. Y esto lo pueden hacer vivos o muertos. Lily le dijo: mira, hijo, si sabíamos quién nos traicionó, ya que después de meditarlo decidimos que Sirius, aunque era el más confiable, sería el más obvio para Voldemort, y por eso tu padre y yo decidimos cambiarlo por Peter. Padre, a él lo encontré, lo inmovilice, pero el ministro de magia hizo que lo entregaran a los Dementares sin juicio alguno. Carolinus menciona el triste destino para un traidor, pero eso no es tu culpa, Harry. Una maldición como la que mató a tus padres no sientes, solo es como si cayeras en un sueño profundo y cuando despiertas estás en un lugar de luz que aún no le haya llamado la atención en su niñez o juventud. Con eso se aclaran tus dudas. Bien, ahora ¿quién empieza? Yo, abuelo, les voy a contar a grandes rasgos. Lo principal lo dejaré para el final y eso será para la noche, ya que es largo y requiere explicación detallada. De acuerdo. Con un gesto asintieron todos. Primero, como hoy solo sé que desperté en brazos de una mujer a la que primero llamé tía, luego madrina y ahora perdón mamá, le he comenzado a decir madre. Es muy buena y aunque ustedes padres no la conocen por lo que ella me dijo, ustedes y sus ancestros la curaron de un ataque feo que sufrió de niña. Durante este tiempo me dio confianza y afecto y aunque nunca serás tu madre, ella me demuestra con sus hechos que me ama. El mes que entra piensa llevarme de vacaciones 15 días a los países de México y Perú. Al despertar me corrió un hechizo de salud que, de acuerdo con lo que me explicó, fue por orden de nuestro padrino padre y aproveché para pedirle que le efectúe el mismo hechizo a Remus Lupin y como me dijiste abuela, él se encontraba bajo una maldición, por lo que recordé en forma mental a Ariadna a curarlo, por lo que sé en el hospital donde ella trabaja se han curado más de 50 hombres lobo, aunque algunos no se quieren sanar. Segundo, al día siguiente el profesor Albus Dumbledore me pidió que fuese al banco con el profesor Filius Flitwick, y como se me pidió al llegar al banco me dirigí con cortesía a los gnomos. Ya lo había hecho en la escuela con los elfos domésticos, estos me trataron con deferencia y me pasaron con el director del banco,
Este no solo abrió la caja que ustedes padres dejaron como fondo escolar, sino la de todos ustedes y sus ancestros padre, solo faltó la bóveda 1 que de acuerdo con el director solo la podré abrir yo a los 16 años, de acuerdo con él pertenece al padrino de los Potter a quien nunca he visto pero sí he oído, quedando de mandarme en 8 días el resumen del contenido de dichas bóvedas así como la lista de propiedades que poseo y cómo entrar en ellas. Les informo que solo he ido a la mansión Potter, donde espero no les moleste pero les asigne un sueldo a cada elfo según su trabajo, espero no haber hecho algo malo. Tercero, verdaderamente abuela, el señor Ollivander es diferente, parece que todos sus ojos fueronse blancos pero sabe demasiado de mí, de ustedes y me dio una varita que les voy a mostrar, pasándola de mano en mano, él me indicó que es hermana de la que los mato y a mí me dejó esta cicatriz cuando quiso asesinarme pero solo quedó esto después de que nuestro padrino me besara en la misma y me explicó que la varita escoge al mago según su esencia mágica y que la elección de la mía la causa sorpresa. Por cierto, se me pasó comentarles que en la tienda de uniformes conocí a un joven muy desagradable, cree que el mundo no lo merece, que es más que la realeza de Inglaterra. Mi madre me dijo que si supiese de mis ancestros tendría que comer sus palabras, aunque me sigue cayendo mal. Por lo que les contaré enseñada. Para el fin de semana tus dos amigos padre los asignaron como mis guías en Londres, por lo que primero fui al banco por los informes y para sorpresa mía el director me entregó 100 cajas de diferentes colores según el ancestro al que correspondían, pidiéndome que nombrase un abogado y un financiero. El financiero fue fácil ya que el hermano del director Dumbledore es contador fiscalista Aberforth Dumbledore, entre él y el director me sugirieron dos, el Pías de Galus y la señora Bones, que es algo en el Ministerio de Magia, por lo que prefería al amigo de los hermanos Dumbledore, quien me hizo llenar unos papeles de mi tutoría mágica y física, así como de las bóvedas, y fue el director el que me indicó dónde debería de colocar cada copia y con el hechizo que me enseñó mi bisabuelo Omagón, los feche y los deposite con los sellos correspondientes al día y hora que debían estar en el ministerio y el banco. Tuve la precaución de mandar copia a la señora Huesos, ya que hay una tal Madame Subsecretaria Dolores Umbridge que luego quiso manipular la cosa pero la señora Bones la puso en su lugar. De ahí fuimos a la casa de tus ancestros padre, y de ahí a la mansión Black, que por cierto el retrato de la madre de mi padrino me odia igual que a él. Por último, un día salí con Hagrid a dar una vuelta en los patios del castillo y orilla del famoso bosque prohibido e hice grandes amigos que cuando los deberes me permiten platico con ellos. Los que más hablamos son los unicornios. En esa plática vi brillar algo dorado y distraje a Hagrid y fui a recogerlo, lo que avisé posteriormente a mis tutores principales, los hermanos. Resulta que ahora soy familiar de un ave fénix de un pelaje del rojo escarlata al naranja, que se ha hecho buena amiga del ave del director, sin que les molestes el nombre Avia Lumia, ya que cuando me siento cansado o deprimido entona tonadas que recuerdo tú lo hacías en casa para dormirme, mamá. Por cierto, abuela cumplió tu encargo al tercer día. Verdaderamente son desagradables mis tíos. Al profesor Dumbledore mi tía lo trató con desprecio y mi tío ni el saludo le dio, y aunque les provocó sorpresa tu recado pusieron muecas en su rostro y no dijeron nada. Solo mi primo puso sorpresa e interrogación. Creo que él pronto me buscará. ¿Qué debo hacer si esto sucede? Atiéndelo, hijo, los niños que él tendrá son tus sobrinos y los primeros en su linaje porque solo te tendrán a ti y a tus hijos como apoyo. Creo que por esta mañana ya es suficiente y todos debemos hacer nuestras tareas. Madre y padre, ¿me acompañas a saludar a mis buenos amigos de aquí que los extraño si requiero verlos? Claro, vamos, James. Salieron de la mano y los dos dragones bailaron de alegría. En poco tiempo un sinnúmero de animales y árboles y plantas se habían acercado a ver al muchacho, dando muestras de regocijo y felicidad de verlo. Platicó con todos, les contó que tenía dos familiares animales, un búho y un fénix hembra, por lo que los animales y las plantas se alegraron. Le reiteraron su compromiso de fidelidad para sus tiempos y que en su próximo cumpleaños tendría muestra de esto. Cerca del mediodía James le dijo a Harry: hijo, mi suegra me ha contado cosas sorprendentes de ti, ¿podrías mostrarnos a nosotros de lo que ya eres capaz? Sí, papá, con gusto. Primero les diré que soy el jugador de Quidditch más joven de los últimos 100 años y todo por ese niño tan desagradable, a lo que su padre le dijo: hijo, ve mi ejemplo, nosotros hubiésemos podido estar contigo casi desde que cumpliste 2 años, pero debido a mis acciones se retrasó mi partida a esta dimensión, trata de ser su amigo. Por otro lado, padre, el director se molestó cuando se enteró que tú y tus amigos eran animago, por lo que fue lo primero que le mostré yo en cuanto pude, por lo que con ustedes empezaré. Por eso Smorgol quieren volar un momento conmigo, claro, dijo este, y con un movimiento de su mano se transformó en un dragón dorado de mayor tamaño que los que ya estaban ahí. Volando con ellos realizó un hechizo y puso a sus padres en su lomo, cosa que los dejó sin palabras. Al término de unos 15 minutos depositó a su padre suavemente y retomó su forma, y
Antes de que ellos pudiesen decir algo, él diciéndoles esperen, puedo hacer 2 más, transformándose en un venado con una cornamenta impresionante. Ya tenía 11 puntas y se estaba formando una 12ª. Y hago un tercero, pero requiero espacio ya que este puede asustarlos, y con otro movimiento se convirtió en un lazo del diablo, diciendo a sus padres este se lo voy a enseñar a hacer a Neville, el hijo de Alice, quien es un gran herbólogo. Con mi mano hago un patronus corpóreo que les va a gustar, y moviendo su mano se desprendió un fénix de un blanco que cegaba la vista. Puedo trasladarme, pero por no sé qué razón lo logro dentro del castillo, y eso de acuerdo con mis amigos solo lo pueden hacer los Dumbledore. Le preguntamos a Carolinus, dijo su madre. También me comunico telepáticamente con mis tutores, en especial con Ariadna. Por cierto, ahora que me doy cuenta he estado platicando con ustedes de esa forma. Hijo, vayamos a casa para ayudar en la comida. Juntos se dirigieron a la cocina y Solarius le dijo a Harry, hijo, puedes trasladarte dentro y fuera del castillo, ya que nosotros y varios magos que irás conociendo formamos el Consejo de Ancianos, y entre ellos está el más joven, que es el abuelo de los Dumbledore, y sus hijos son los fundadores del colegio y tíos de los mismos. Su hermana menor fue la madre de ellos, Kendra Dumbledore. Leo intervino y le dijo, ¿qué quieres comer, Harry? ¿De qué tienes antojo? Me permiten, en mi baúl traigo algo que es de mi época y les gustará. Son de origen no mágico pero muy sabrosos: hot dog, hamburguesas, pizzas de diversos ingredientes, pollo frito con empanizado y unos postres que me regaló mi abogado de un viaje a América, que es cajeta, jamoncillo de piñón y camote en dulce, y de beber una agua de Jamaica y horchata que espero les gusten. Degustando estas viandas, Carolinus le dijo a Harry, como te diste cuenta pudimos traer a tus padres, tardamos como ya te explicó tu padre, pero ya aquí ellos nos contaron todo lo que pasó durante la aparición de Tom, por lo que hemos preparado 3 semanas para enseñarte nuevos hechizos y estos te servirán para ti y tus amigos. Son producidos de otros países y otras épocas y cultura, te mencionaré en qué consisten y ya después en el período de aprendizaje los nombres, ¿te parece? Más lo que tú nos cuentes en la cena. Estaremos listos para estas semanas, queremos dejarte una de descanso para que disfrutes de todos nosotros como niño. Cuando serán lava, aire, agua, tierra y plantas, curación, y por último uno que en ti es natural, amigo de las arañas. Y tus padres te explicarán sobre Tom Sorvolo Riddle. De estos durante los próximos años deberás pasar aquí cuando menos 4 semanas. Estos poderes los aprenderás tú, pero sugerimos todos que asignas uno a cada uno de tus amigos, esto con el fin de brindarles una ayuda adicional. ¿De acuerdo? Sí, abuelo, estamos de acuerdo. Terminaron de comer y fueron al pueblo a tomar helado, que es la golosina que más gustaba a Harry. Durante el camino cada uno de los hermanos magos le fue explicando qué eran las cosas principales de cada bóveda: el escudo de Saturno, y más cosas raras como el telescopio de agua, una vasija con incrustaciones en piedras preciosas que eran runas y sirve de pensadora, una balanza y un caldero que no permiten que pongas más de lo correcto, muy útil para hacer pasiones raras. Y así cosas más. Cuando traigas las listas te las explicaremos. Al día siguiente empezaron sus clases de 1 hora sobre cada hechizo. Ahora pasaba 1 hora con cada ancestro y el resto se divertía con sus amigos dragones. Al cabo de 3 semanas su avance era notorio. La mañana del lunes de la 4ª semana encontraron una carta dirigida a Harry con una letra que ninguno reconoció, por lo que este le pidió a su padre que él fuese el que la abriese. Director Senior, Escuela de Magia y Hechicería, presente. Yo, Dudley Dursley Evans, solicita de la manera más atenta si es posible le haga llegar a mi primo Harry James Potter Evans la misiva anexa, esto porque yo me encuentro imposibilitado por lo que usted sabe, ya que como recordará él me dejó un recado que durante este año no he podido olvidar, y aunque he tratado de sacar información con mis padres hasta han llegado a amenazarme con golpearme, y ayer que estaba con mis amigos de la escuela vi una lechuza y de lo poco que he podido saber son el correo de ustedes en su mundo, por lo que decidió escribir estas y le supliqué que se las entregase. Le tuve que dar casi todos mis dulces pero al final accedió. Espero mi primo me haga el honor de cuando menos recibir mi carta. Agradezco su atención, señor director. PD. Aunque mis padres, Vernon Dursley y Petunia Dursley, estuvieron de acuerdo que me contactar con Harry, le suplico que no lo deje de vigilar mientras está por aquí, eso si acepta el venir. Harry James Potter Evans, presente. En tu visita pasada nos diste a tu familia un recado de nuestra abuela materna. ¿Cómo es que tú, siendo más chico que yo, tú sí la conoces? ¿Qué es eso de que tiernos hijos gemelos como tú
Primo, yo no sé nada de tu mundo, en casa no permiten ni la palabra magia, por lo que te ruego y te imploro me perdones si yo te he hecho algo, pero resuelve esta duda que me está volviendo loco. Pedí a mis padres permiso de invitarte y no muy de acuerdo, pero accedieron. Yo he tenido que preparar tu habitación, como le explico a tu director debes venir, pero no sé cómo realizar una vigilancia permanente, no confío en mis padres en este asunto. Si decide venir te espero el miércoles a eso del mediodía, que es cuando mi padre está en la oficina y mi madre sale de compras. Por favor, primo, ayúdame, mi padre dice que son patrañas lo de tu mundo y cosas peores, pero yo me encuentro en un abismo de dudas y temores, te lo suplico. Dudley Dursley Evans. El primero en hablar fue Solarius. Esto si no lo habíamos imaginado. Leo, estoy contigo. Carolinus, ¿qué debemos recomendar? Permítanme pensar. Melissan interpeló. Creo que esto puede traer cosa oculta, no de mi otro nieto. Su escritura denota angustia y temor, pero mi hija y su marido son recalcitrantes en contra de la magia. Ormagón pidió la palabra y dijo que vaya y que todos los de la Orden del Fénix y los amigos de Ari estén al pendiente, presiento más de un peligro. De pronto del fondo del sótano salió una voz. Buen día a todos, Ormagón, tus palabras todos son ciertos, iré a hablar con Albus, él se encargará de avisar a la Orden y a los amigos de mi ahijado. En estos 2 días requiero que refuercen la oclumancia y telepatía de Harry. Para mañana debes comunicarte con Ariadna desde aquí y el miércoles tu abuela te dará una pócima que te hará dormir 1 hora y te dejaré en el parque que está cerca de tu casa. Cuando llegues a esa verás una anciana regando el pasto, un gato que parece que tiene gafas y cerca de la ventana de la sala una mariposa revoloteando en las petunias. Es hora que se pongan a trabajar, esto es peor que lo del año pasado. Por cierto, Harry hijo, deja a tu lechuza fuera de la casa y comunícale a tu ave fénix el asunto, ellos sabrán qué hacer. El miércoles Harry estaba dormido en su cama, custodiado por su padre, cuando una sombra lo tomó y desapareció sin decir palabra. Al despertar se encontraba sentado en una banca y oyó el claxon de un vehículo que pasaba por ahí. Se dirigió a casa de su primo y llamó al timbre. Inmediatamente se oyó a Dudley correr a abrir. Lo hizo pasar y lo bombardeó de preguntas, por lo que Harry tuvo que tranquilizarlo y decirle: te lo explico con calma. Empecemos desde que tu madre y la mía eran pequeñas, ¿te parece? Sus padres, continuó. Un gran científico, pero sin sangre mágica en su historia ancestral, estuvo de acuerdo con ayudar a nuestro bisabuelo y a sus hermanos en una misión mágica. Durante ella se enamoró de nuestra abuela y viceversa, por lo que cuando él fue trasladado a su tiempo nuestra abuela quiso venir con él y tuvieron 2 hijas. Tu madre, que heredó rasgos de nuestro abuelo, y mi madre, que heredó de nuestra abuela. Desde niña mostró habilidades mágicas, por lo que tu madre la despreció y luego la odió cuando no fue aceptada en la escuela de magia. De ahí conoció a tu padre, que tampoco cree en nosotros y no nos acepta. Eso provocó que te inculquen esa postura. Si te has fijado, yo no he usado palabra alguna y tú me escuchas. Eso es parte de mi núcleo mágico, el cual en ti no se desarrolló, pero tus gemelos sí lo tendrán. Por eso te vine a pedir que me avises cuando te enteres de esta noticia tan hermosa, y procura no preguntarles sobre este tema. Van a tardar en. Asimismo, ¿quieres que te haga algo de comida? Te caerá bien. Y recuerda. Cuando lleguen tus padres, si quieren que me vaya, me iré. Si no, me quedaré hasta la noche del 30 de julio. ¿De acuerdo? Partieron a la cocina y, cuando estaban en el almuerzo, llegó la tía. Aunque nada contenta al verlo, no dijo nada desagradable. Cuando llegó el tío, anunció que un cliente muy importante iría a cenar esa misma noche. Al notar la presencia de Harry y preguntar a su esposa: ¿y este qué hace aquí? Petunia respondió: ¿recuerdas que ya habíamos hablado de él y le dimos permiso a Dudley? Poniendo una cara molesta. Harry se ofreció a ayudar a la tía a preparar la cena, pero ella lo rechazó, pidiéndole mejor que ayudara a arreglar la casa. Solo te advierto, muchacho, acerca de pronunciar la palabra con M en esta casa, gruñó la tía. Yo solo, intentó Harry. Te lo advierto. Bajo este techo no toleraré ninguna mención a tu anormalidad. Le cortó el tío. Harry miró el rostro encarnado de su tío y la cara pálida de su tía. De acuerdo, dijo Harry, de acuerdo. Tío Vernon volvió a sentarse, resoplando como un rinoceronte al que le faltara el aire y vigilando estrechamente a Harry por el rabillo de sus pequeños ojos. Desde que Harry había regresado, Vernon lo trataba como si fuera una bomba que pudiera estallar en cualquier momento. Porque Harry no era un muchacho normal. Harry Potter era un mago, recién llegado del primer curso en el colegio Hogwarts de magia. Añoraba tanto Hogwarts que estar lejos de allí era como un dolor de estómago permanente. El castillo, los pasadizos secretos, los fantasmas, las lechuzas, los banquetes, dormir en su cama con dosel, visitar a Hagrid y, sobre todo, el Quidditch.
Tío Vernon había puesto cerraduras nuevas en el cuarto de Harry y una trampilla para mascotas pequeñas que Harry aún no había visto. Harry no se parecía en nada al resto. Vernon era corpulento, sin cuello y con un gran bigote. La tía Petunia era huesuda y de cara larga. Dudley era rubio, sonrosado y gordo. Harry, en cambio, era pequeño y flacucho, con ojos verde brillante y pelo negro siempre alborotado. Llevaba gafas redondas y una delgada cicatriz en forma de rayo en la frente, vestigio del intento de Voldemort por matarlo. Tío Vernon aclaró la garganta y dijo: bueno, como todos sabemos, hoy es un día muy importante. Puede que hoy sea el día en que cierre el trato más importante de mi vida profesional, añadió. Tendremos que estar en nuestros puestos a las 8 en punto. Petunia estará en el salón para darles la bienvenida. Dudley abrirá la puerta. Yo los presentaré. A las 8:15 anunciarán la cena. Y tú, Harry, te quedarás en tu dormitorio, sin hacer ruido para que no se note que estás. Eso espero, remató. Los masón no saben nada de tu existencia y seguirán sin saber nada. Al terminar la cena, Petunia volverá al salón con la señora masón a tomar café y yo abordaré el tema de los taladros. Con un poco de suerte, cerraremos el trato y nos iremos mañana a comprar un apartamento en Mallorca. A Harry aquello no le emocionaba. Salió por la puerta de atrás, cruzó el césped y se dejó caer en un banco del jardín. No había recibido cartas de sus amigos y tendría que pasarse la noche sintiéndose inexistente. Antes que el Quidditch, lo que echaba más de menos eran Ron, Luna, Neville y Hermione. Al final del último trimestre había enfrentado al mismísimo Voldemort y, semanas después, seguía despertándose en mitad de la noche empapado en sudor. Se irguió en el banco. Entre las hojas del seto aparecieron dos grandes ojos verdes. Una voz burlona resonó detrás de él y Harry se puso de pie de un salto. Sé qué día es hoy, canturreó Dudley acercándose con andares de pato. ¿Por qué miras el seto?, preguntó Dudley con recelo. Creí ver unos ojos grandes, respondió Harry. Al oírlo, Dudley retrocedió, el pánico reflejado en su cara. Petunia los vio y los separó, dando a Harry tareas. Limpiar ventanas, lavar el coche, cortar el césped, podar rosales y pintar el banco. Exhausto, oyó a la tía llamarlo. Entra. Y pisa sobre los periódicos. Fue un alivio entrar en la sombra de la cocina, donde la cena estaba casi lista. Tía Petunia ya llevaba puesto el vestido de noche. Dudley y Vernon iban con smokings. Sonó el timbre. Llegó el señor y la señora masón. Harry fue subiendo y notó que su dormitorio tenía más cerraduras que antes. Se echó en la cama y descubrió que alguien ya estaba sentado en ella. Al avistamiento de Dobby, Harry estuvo a punto de gritar. La pequeña criatura tenía grandes orejas semejantes a un murciélago y ojos saltones del tamaño de pelotas de tenis. Harry supo al instante que era lo que le había observado desde el seto. Dobby se levantó e hizo una reverencia profunda. Iba vestido con lo que parecía un almohadón viejo con agujeros para brazos y piernas. Hola, saludó Harry, azorado. Harry Potter, dijo la criatura con voz aguda, hace mucho tiempo que Dobby quería conocerle, señor, es un gran honor. Gracias, balbuceó Harry, sentándose en la silla del escritorio. Dobby rompió a llorar. Sentarme. Gimió. Nunca en mi vida. A Harry le pareció oír risitas falsas desde la sala de abajo. Intentó calmarlo. ¿Has venido por algún motivo en especial? Sí, señor, contestó Dobby. Dobby ha venido a decirle. Dobby no sabe por dónde empezar. Harry le indicó la cama. Dobby se sentó hipando y, de pronto, se empezó a dar golpes en la cabeza gritando Dobby malo. Hasta que Harry lo sujetó y lo calmó. Dobby explicó que había estado a punto de hablar mal de su familia de magos y que eso le provocaría castigos terribles. Los elfos domésticos solo pueden ser liberados por la familia a la que sirven. Por eso nunca huyen. Dobby aseguró que nadie sabía que estaba allí, y Harry, conmovido, preguntó si podía ayudarle. Dobby se llenó de gratitud y explicó algo más terrible. Había venido a proteger a Harry y le advirtió que no debía regresar a Hogwarts este año. ¿Por qué?, preguntó Harry. Hay una conspiración, susurró Dobby. Hace meses que Dobby lo sabe. Harry Potter no debe exponerse. Es demasiado importante. Harry, desconcertado, intentó sonsacar más. ¿Tiene que ver con aquel que no debe ser nombrado? Dobby negó con los ojos muy abiertos. No era eso. Mencionó que hay poderes y planes que ni siquiera Dumbledore podría prever por completo. En un arrebato, Dobby cogió la lámpara y se golpeó en la cabeza con ella, lanzando alaridos que se oyeron abajo. Tío Vernon irrumpió en el pasillo, mascullando sobre un televisor dejado encendido, e instó a Harry a esconder a Dobby en el armario. En el ropero.
dijo Harry, cerrando la puerta en el instante en que el pomo giraba. Tío Vernon entró en la habitación como una furia. Harry, temblando, abrió el armario y dejó salir a Dobby. Le suplicó que no hiciera ruido. Dobby le pidió a cambio la promesa de que Harry no volvería a Hogwarts. Harry se negó. El curso empezaba el 1 de septiembre y era lo único que le ilusionaba. Entonces Dobby se lanzó hacia la puerta, bajó corriendo las escaleras y apareció en la cocina, donde el pudín de la tía Petunia quedó lanzado hasta el techo. Dobby había provocado un desastre para forzar la evacuación de los invitados. Del comedor llegaron gritos y tío Vernon entró furioso. Cuando una lechuza dejó caer una carta sobre la cabeza de la señora Mason, la visita se marchó presa del pánico. Vernon, enfurecido, empujó a Harry y le obligó a coger una fregona. La lechuza, en cambio, había dejado una misiva importante. Harry la cogió. No era una celebración, sino un aviso oficial. Estimado señor Potter. Hemos recibido la información de que un hechizo levitatorio ha sido usado en su residencia esta misma noche. A los magos menores de edad no se les permite realizar conjuros fuera del recinto escolar y reincidir podría acarrear la expulsión, decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad, 1875, artículo 3. Asimismo le recordamos que se considera falta grave realizar cualquier actividad mágica que pueda advertir a muggles, sección 13ª de la Confederación Internacional del Estatuto del Secreto. Que disfrute de unas buenas vacaciones. Afectuosamente, Mafalda O'Keefe Departamento contra el uso indebido de la magia Ministerio de Magia. Harry tragó saliva. Tío Vernon rugió que lo encerraría y que nunca regresaría al colegio. Luego lo arrastró escaleras arriba. Aquella noche, llamando a su lechuza y enviando avisos, Harry hizo que su Fénix y su Patronus mandaran señales. Ron estaba fuera de la ventana. Abrió los ojos. La luz de la luna brillaba entre los barrotes y alguien, con cara llena de pecas y pelo cobrizo, lo miraba tras la reja. Era Ron Weasley, afuera en la ventana. La madriguera. Ron. Exclamó Harry, encaramándose a la ventana y abriéndola para poder hablar con él a través de la reja. Ron, ¿cómo has logrado? ¿Qué? Harry se quedó boquiabierto al darse cuenta de lo que veía. Ron sacaba la cabeza por la ventanilla trasera de un viejo coche azul turquesa que estaba detenido ni más ni menos que en el aire. Sonriendo desde los asientos delanteros estaban Fred y George, los hermanos mayores de Ron. ¿Todo bien, Harry? ¿Qué ha pasado? Preguntó Ron. ¿Por qué no has contestado a mis cartas? Te he pedido unas 12 veces que vinieras a mi casa a pasar unos días, y luego mi padre mandó un patronus diciendo que te habían enviado un apercibimiento oficial por usar magia delante de los muggles. No fui yo. Pero, ¿cómo se enteró? Trabaja en el ministerio, contestó Ron. Sabes que no podemos hacer ningún conjuro fuera del colegio. Tiene gracia que tú me lo digas. Replicó Harry, mirando el coche flotante. Esto no cuenta. Explicó Ron. Solo lo hemos cogido prestado. Es de mi padre, nosotros no lo encantamos. Pero hacer magia delante de esos muggles con los que vives, no he sido yo, ya te lo dije, pero es demasiado largo de explicar. Mira, puedes decir en Hogwarts que los Dursley me tienen encerrado y que no podré volver. Está claro que no puedo usar magia para escapar, porque el ministerio pensaría que es la segunda vez en el día. Deja de decir tonterías, dijo Ron. Hemos venido para llevarte a casa con nosotros. Pero vosotros tampoco podéis usar magia para sacarme, no la necesitamos, repuso Ron, señalando con la cabeza hacia los asientos delanteros. Recuerda quién me trajo. Ata esto a la reja, dijo Fred, arrojándole una cuerda. Si los Dursley se despiertan, me matan, murmuró Harry, atándola a un barrote. Fred aceleró el coche. No te preocupes, dijo. Apártate. Harry se retiró al fondo de la habitación, junto a su baúl, que parecía comprender la situación y permanecía inmóvil. El coche aceleró más y más, y con un sonoro crujido, la reja se desprendió limpiamente de la ventana mientras el coche se elevaba. Harry corrió hacia el borde y vio la reja colgando a 1 metro del suelo. Ron dejó caer la cuerda hasta el jardín y, tras asegurarse de que nadie despertaba, Fred dio marcha atrás acercándose a la ventana. Entra y coge tu baúl, ordenó Ron. Harry oyó toser al tío Vernon. Apenas subió al alféizar cuando la puerta se abrió de golpe. El tío Vernon soltó un bramido y se abalanzó sobre él, agarrándole por un tobillo. Ron, Fred y George lo sujetaron de los brazos y tiraron con fuerza. Petunia. Se escapa. Se escapa. Rugió Vernon. Los Weasley tiraron con tanta fuerza que el tío Vernon tuvo que soltarlo. Tan pronto como Harry se encontró dentro del coche, Ron gritó.
Fred, aprieta el acelerador. El coche salió disparado hacia la luna. Harry no podía creerlo. Estaba libre. Bajó la ventanilla y, con el aire azotándole los cabellos, miró atrás para ver alejarse los tejados de Private Drive. Vernon, Petunia y Dudley estaban asomados a la ventana, pasmados. Hasta pronto, primo, te veré pronto. Gritó Harry. Los Weasley se rieron, y Harry se recostó en el asiento con una sonrisa de oreja a oreja. Hedwig lo seguía volando, planeando junto al coche como un fantasma. Durante el trayecto, Harry les explicó lo de Dobby, la advertencia que le había hecho y el desastre del pudín de violetas. Muy sospechoso, dijo finalmente Fred. Me huele mal, añadió George. Así que ni siquiera te dijo quién estaba detrás. Creo que no podía, respondió Harry. Cada vez que estaba a punto de hablar, empezaba a golpearse contra la pared. ¿Crees que mentía? Preguntó George. No lo sé, dijo Harry. Bueno, repuso Fred, los elfos domésticos tienen mucho poder mágico, pero no lo usan sin permiso de sus amos. Me parece que alguien lo mandó para impedirte volver a Hogwarts. ¿Hay alguien en el colegio que te odie tanto? Sí, respondieron Ron y Harry al unísono. Draco Malfoy. ¿Draco Malfoy? Preguntó George. ¿No es hijo de Lucius Malfoy? Supongo que sí, dijo Harry. ¿Por qué? He oído a mi padre hablar de él, explicó George. Fue un seguidor de quien tú sabes. Y cuando desapareció, añadió Fred, Lucius Malfoy lo negó todo. Mi padre dice que pertenece a su círculo más cercano. Harry ya había oído esos rumores. En comparación con Malfoy, Dudley Dursley era casi amable. No sé si los Malfoy tendrán un elfo, dijo Harry. Sea quien sea, deben ser ricos, comentó Fred. Sí, añadió George, mamá siempre dice que querría tener un elfo doméstico. Pero lo único que tenemos es un espíritu malvado en el ático y el jardín lleno de gnomos. Harry se quedó callado. Imaginó la mansión de los Malfoy, llena de lujos. Todo encajaba con lo que Malfoy haría. Enviar a un sirviente para impedirle regresar a Hogwarts. De cualquier forma, me alegra que te hayamos rescatado, dijo Ron. Me preocupaba que no respondieras a mis cartas. ¿Quién es Errol? Preguntó Harry. Mi lechuza cornuda, dijo Ron. Pero como es vieja, pensé que se había extraviado. Intenté pedirle a Perky su lechuza, Hermes, pero no me la quiso dejar. Perky se está comportando muy raro, intervino George. Pasa mucho tiempo encerrado y escribiendo cartas. No puede estar todo el día puliendo la insignia de prefecto. Fred giró el volante. ¿Vuestro padre sabe que os habéis llevado el coche? Preguntó Harry. Esto, sí, contestó Ron con duda. Tenía que trabajar esta noche. ¿Qué hace en el ministerio? Preguntó Harry. Trabaja en el departamento contra el uso incorrecto de los objetos muggles, respondió Ron. ¿El qué? Se encarga de cosas muggles encantadas que causan problemas. Por ejemplo, el año pasado una bruja murió y vendieron su juego de té a un anticuario muggle. Una mujer lo compró y cuando sirvió té, la tetera se volvió loca. Un hombre terminó en el hospital con las pinzas del azúcar aferradas a la nariz. Nuestro padre tuvo que borrarles la memoria. ¿Y este coche? Preguntó Harry. Fred se rió. Sí, a mi padre le encantan los inventos muggles. Tenemos el cobertizo lleno de ellos. Los modifica y los devuelve. Si lo inspeccionaran, tendría que arrestarse a sí mismo. Mamá se desespera. Ahí está la carretera principal, dijo George. Llegaremos en 10 minutos. Menos mal, ya está amaneciendo. Un resplandor rosado apareció en el horizonte. Fred dejó que el coche descendiera. Harry vio campos y grupos de árboles iluminados por el sol naciente. Vivimos cerca de Otter y Saint Catchpole, explicó George. El coche aterrizó suavemente junto a un garaje ruinoso en un pequeño corral. Harry vio por primera vez la casa de Ron. Parecía una gran pocilga de piedra a la que se habían añadido habitaciones hasta formar una estructura torcida, sostenida, sin duda, por magia. Varias chimeneas coronaban el tejado y un cartel torcido decía: La madriguera. Botas, calderos oxidados y gallinas marrones completaban la escena. No es gran cosa, dijo Ron. Es una maravilla, respondió Harry, encantado de alejarse de Private Drive. Salieron del coche. Ahora tenemos que llamar a mamá, advirtió Fred. La señora Weasley iba por el corral espantando gallinas. Para tratarse de una mujer baja y de rostro amable, imponía respeto. Ah, murmuró Fred. Dios mío, exclamó George. La señora Weasley se plantó frente a ellos, con las manos en la cintura y la varita sobresaliendo del bolsillo de su delantal. Así que, dijo lentamente.
Buenos días, mamá, saludó George, poniendo su voz más encantadora. ¿Tenéis idea de lo preocupada que he estado? Preguntó la señora Weasley con un tono aterrador. Perdona, mamá, pero es que, se nos barrió avisarte, balbuceó Fred. Creí que me volvía loco, pero no os importa, ¿verdad? Nunca, en toda mi vida, y si no hubiera sido por esa mariposa que vino a avisarme, estaría fuera de mí, continuó la señora Weasley. Arthur me dijo que te mandaron una amonestación del ministerio. Todos estábamos aquí esperándoos. Se plantó delante de Harry, que retrocedió algo asustado. Me alegro de verte, Harry, cielo, dijo al fin, con un suspiro. Pasa a desayunar. La señora Weasley se dirigió a la casa y Harry la siguió, lanzando una mirada a Ron, que le respondió con un gesto alentador. La cocina era pequeña y acogedora. En el centro había una mesa de madera muy usada, rodeada de sillas. Harry se sentó tímidamente, observándolo todo con fascinación. Era la primera vez que estaba en una casa mágica. El reloj de la pared no tenía números, sino palabras como hora del té, dar de comer a las gallinas o te estás retrasando. En la repisa había libros con títulos como La elaboración de queso mediante la magia, El encantamiento en la repostería y por arte de magia. Cómo preparar un banquete en un minuto. Una vieja radio cerca del fregadero anunciaba. A continuación, La hora de las brujas, con la popular cantante hechicera Celestina Warbeck. La señora Weasley preparaba el desayuno sin dejar de lanzar miradas de advertencia a sus hijos. De vez en cuando murmuraba. ¿Cómo se os pudo ocurrir? Nunca lo hubiera creído. Tú no tienes la culpa, cielo, aseguró a Harry mientras le servía un plato rebosante de salchichas. Arthur y yo también hemos estado muy preocupados por ti. Entonces Harry notó que había más gente en la habitación. Toda la familia Weasley se había reunido allí. Anoche mismo comentamos que, si no teníamos noticias tuyas para el viernes, iríamos a buscarte, añadió la señora Weasley, mientras los platos comenzaban a lavarse solos con un golpecito de su varita. Estaba nublado, mamá. Intentó defenderse Fred. No hables mientras comes. Replicó ella. En ese momento entró corriendo una niña pelirroja con un camisón largo, que, al ver a Harry, soltó un grito y huyó sonrojada. Es Ginny, dijo Ron en voz baja, mi hermana. Se ha pasado el verano hablando de Hogwarts. Sí, añadió Fred sonriendo, pero enmudeció al ver la mirada de su madre. Cuando terminaron el desayuno, la señora Weasley cruzó los brazos. Ahora todos a la sala. Hay mucho que explicar. El señor Weasley tomó un sorbo de té y suspiró. ¿Encontraste algo, papá? Preguntó Fred. Solo unas llaves que encogen y una tetera que muerde, respondió Arthur bostezando. Han pasado cosas raras, pero nada de mi departamento. A Mordlake lo interrogaron por unos hurones encantados, eso ya es asunto del Comité de Encantamientos Experimentales. ¿Para qué sirven unas llaves que encogen? Preguntó George. Para atormentar a los muggles, suspiró Arthur. Se les vende una llave que se hace diminuta, así nunca pueden encontrarla. Y claro, es difícil descubrir al culpable. Los muggles siempre insisten en que las han perdido. ¿Negarían la magia aunque la tuvieran delante de los ojos, como coches, por ejemplo? Interrumpió una voz. La señora Weasley había aparecido blandiendo un atizador como si fuera una espada. Arthur abrió los ojos, culpable. No, coches, Molly, cielo. Sí, Arthur, coches, replicó ella con la mirada encendida. Te he dicho 1000 veces lo que pienso de ese aparato, y Harry observaba en silencio. Dumbledore apareció en el umbral, asintiendo con calma. Harry, dijo el director, creo que es el momento crucial. Harry asintió y metió la mano en su bolsillo. Sacó un pequeño baúl, lo puso en el suelo y, con un movimiento de mano, el baúl recuperó su tamaño original. Toda la familia lo miró con asombro. En mi vida he visto algo igual, murmuró Arthur. Es extraordinario, dijo la señora Weasley. Harry abrió el baúl y sacó unas 100 cajas con hortalizas, plantas y flores. Son para ampliar vuestro jardín, explicó con una sonrisa. A la señora Weasley se le llenaron los ojos de lágrimas. Ordenó a sus hijos ayudarla a llevarlas al huerto. Dumbledore los acompañó y amplió el terreno con un gesto de su varita. Mientras tanto, Harry entregó al señor Weasley un regalo especial. Una televisión, un equipo de sonido, una computadora y un teléfono móvil, todos alimentados por una planta de energía que colocaron en el cobertizo donde estaba el coche. Sé que ahí no entra tu esposa, bromeó Harry. Cuando regresaron, Harry pidió ver a Ginny. Quería darles algo a cada uno, dijo. No sabía qué regalarles, así que improvisé un poco. Los primeros en hablar fueron los gemelos.
¿Podrías montarnos un laboratorio químico en nuestro cuarto?, pidió George. Harry sonrió y movió discretamente la mano. Subid y mirad. Si falta algo, avisadme. Bill subió con ellos y bajó maravillado. Padre, sube y ve con tus propios ojos, dijo. Yo quiero una biblioteca sobre dragones. Harry asintió y movió los dedos. Listo. Puedes verla ahora. Ginny subió junto a él, algo nerviosa. Mientras tanto, Charlie pidió cambiar su habitación por la de sus padres para que estuvieran más cómodos. Hecho, respondió Harry. Perky, intrigado, preguntó. ¿Y yo? ¿Podrías hacer algo con mi cuarto? Claro. Te pondré una biblioteca de política y diplomacia, dijo Harry con una sonrisa. Ron, indeciso, dijo. No sé qué pedirte. La casa necesita más reformas que mi cuarto. Harry le guiñó un ojo. Ve fuera y mira. Tu cuarto es el penúltimo de la torre derecha. Ginny bajó al poco tiempo, con el rostro sonrojado. No sé qué decirte, Harry. No te preocupes. Hermione y Luna me dieron algunas ideas, dijo él. Mañana me dices si te gusta. Todos subieron a explorar. Harry se quedó con los adultos y les explicó lo ocurrido con sus tíos y el elfo Dobby. Si yo tuviera un elfo, no lo trataría así, dijo la señora Weasley con firmeza. El elfo de mi casa, Guido, me dijo que un mago vecino murió y su elfo se quedó sin trabajo, explicó Harry. Pensé que podría venir aquí. Con tantos hijos y ahora que Ginny se marcha al colegio, seguro les sería de ayuda. Llamó en voz alta. Guido, ¿podrías venir un momento? Un fuerte crack resonó, y dos elfos aparecieron. Uno vestía de dorado con un fénix bordado en el pecho. El otro llevaba una simple funda blanca. Señor, ¿en qué podemos servirle?, preguntó Guido. Gracias, Guido. Quiero saber si tu amigo estaría dispuesto a trabajar con esta familia. El otro elfo inclinó la cabeza. Me llamo Bartolomeu. Si lo permite, recorreré la casa y los conoceré. De acuerdo, asintió Harry. Y así, entre asombro y gratitud, la familia Weasley se preparó para recibir un nuevo miembro en su hogar. Terminada la reunión, los hijos menores regresaron poco a poco, curiosos. Mamá, preguntó Ron, hemos visto una sombra en la casa, pero no logramos distinguirla. ¿Qué es? Molly sonrió. Hijos, Harry se condolió de mí y me ha dejado un elfo. Está decidiendo si se sentiría de gusto aquí. En ese momento se oyó un fuerte crack, y Bartolomeu apareció en la sala. Hizo una reverencia hacia Harry. Amo a Harry, si ustedes están de acuerdo, me encantaría quedarme, salvo por el ser que habita al final de la torre derecha. La señora y la señorita serían mis preferidas. Los hermanos gemelos me costarán un poco de trabajo distinguir por ahora, pero ya les puse una marca que solo yo puedo ver para no equivocarme. Miró alrededor con atención. Por lo que veo, el señor y los dos hijos mayores no siempre están aquí, y los demás pronto partirán al colegio. La señorita, si necesita algo, solo debe pensar en mí y acudiré enseguida. Harry asintió con satisfacción. Guido, te encargo que los domingos sean libres para ti y para Bart, como nuevos miembros de esta casa. Arthur, aún impresionado, preguntó. ¿Podemos pedirte algo, Bart? Por supuesto, señor, respondió el elfo. No nos llames amos, dijo Arthur con calidez. Somos Arthur, Molly, Bill, Charlie, Perky, George, Fred, y ese de ahí al pie de la escalera es Ron, aunque preferiría que le digas Ron, no Ronald. Y la señorita es Ginny. De acuerdo, respondió Bartolomeu con una sonrisa sincera. Jamás me habían tratado así. Guido me dijo que el señor Harry era especial, pero veo que sus amigos también lo son. Ron sonrió. Espera a conocer a nuestra amiga Hermione. Te va a encantar. Albus Dumbledore, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló emocionado. Harry, el día 31 debes llegar temprano. Estaremos todos, y planificaremos lo que ha ocurrido. Arthur, quiero que tus dos hijos mayores estén presentes a las 11. Molly te avisará de lo demás. Dirigiéndose a Perky, añadió con un brillo de humor. Y tú, joven, no pongas excusas de compromisos, que quizás haya alguien del colegio a quien querrás ver. Luego miró a Harry. Permanecerás aquí hasta el 31. Después, lleva tu baúl al castillo. Al día siguiente partirás de viaje para aprender cosas prodigiosas. Subieron la escalera hasta la puerta que tenía una pequeña placa que decía habitación de Ronald. Harry entró y, al instante, el calor lo envolvió. Todo era de un intenso color naranja. La colcha, las paredes, el techo. Cada rincón estaba cubierto de pósteres del mismo equipo de Quidditch. ¿Tu equipo favorito?, preguntó Harry.
Los Chudley Cannons, respondió Ron, señalando la colcha con orgullo. Van novenos en la liga. El cuarto estaba lleno de libros, cómics de Martin Miggs, el loco Muggle, una varita sobre el alféizar, una pecera con huevos de rana y un búho durmiendo bajo el sol. Harry sonrió. Es la mejor casa que he visto nunca. Ron se ruborizó. Harry movió discretamente las manos, y el cuarto se transformó. Apareció una segunda cama, una azul con un fénix bordado en la colcha. Los libros de Ron se ordenaron, su varita quedó limpia y pulida, y el ambiente se llenó de una luz cálida y cambiante entre naranja y dorado. Si quieres algo más, solo dímelo, dijo Harry. Al día siguiente, Harry bajó temprano y encontró al señor y la señora Weasley tomando café. Bart ya estaba sirviendo el desayuno. ¿Quieres desayunar, joven Harry?, preguntó el elfo. Más tarde, esperaré a los demás, respondió Harry. Arthur se levantó. Bill y Charlie ya se marcharon. Yo me iré en 5 minutos. Perfecto, dijo Harry. Creo que con eso me basta. Si no llegas a tiempo, te llevo yo. Molly lo miró con dulzura. No has causado inconvenientes, Harry. Has sido una bendición para nosotros. Pero explícame qué es todo lo que trajiste y para qué sirve. Y también qué le diste a Arthur. Harry miró el reloj. Señora, antes debo llevar al señor Weasley a su trabajo. Si me permite, le mostraré luego. Arthur le dio la mano, y sin ruido ni giros, se vio de pronto de pie junto a su escritorio en el ministerio, justo un minuto antes de que entrara su compañero. Arthur, exclamó este sorprendido. ¿Quién es él? Harry Potter, respondió Arthur con orgullo. Un honor conocerlo, señor Potter. Permítame mostrarle el ministerio y será en otra ocasión, dijo Harry con una sonrisa antes de desaparecer. Arthur apenas tuvo tiempo de explicarle a su compañero que Madame Bones lo había llamado antes de que Harry se desvaneciera y regresara a la madriguera. Ginny apareció con un vestido nuevo. ¿De dónde has sacado ese vestido?, preguntó Molly. No lo sé, respondió Ginny, mirando a Harry. Fue idea de Luna o Hermione, explicó Harry. ¿Te gusta tu habitación, verdad? Sí, aunque me hubiera encantado que el espejo fuera triple, dijo ella, sonrojada. ¿Cómo supiste que mi color favorito era el lila? Luna me lo dijo en mi cumpleaños pasado, respondió Harry con una sonrisa. Y con 6 hermanos, estaba claro que te gusta el Quidditch. Espero que disfrutes tu nueva escoba. ¿Le diste una escoba? Harry, son carísimas, exclamó Molly. No es justo que siempre le den la peor solo por ser la más joven. Le di una como la mía. Quizás el próximo año juegue conmigo en la casa de Fénix. ¿Y cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Ginny. El sombrero tiene en cuenta lo que uno elige. Además, tus hermanos fueron cambiados conmigo. Por cierto, añadió Harry, sonriendo, ya está listo lo del espejo. Hijo, vas a mal acostumbrarlos, suspiró Molly. Si sigues cumpliéndoles caprichos, no terminarás nunca. En ese momento entraron los gemelos con una sonrisa traviesa y ofrecieron a su madre un dulce. Ella lo probó y comenzó a echar humo por las orejas. Los gemelos, Harry y Ginny, no pudieron contener la risa. Ni en la tienda de bromas del callejón Diagon tienen algo así, comentó Guido divertido. El ruido atrajo a Perky y Ron, que entraron en bata. Perky, prueba uno, dijo Fred. El prefecto lo hizo y comenzó a sangrar profusamente por la nariz, lo que alarmó a su madre. Prueba el otro lado, gritó George, y Perky obedeció. La sangre se detuvo al instante. Se llaman surtidos alta clases, dijo Fred con orgullo. Faltan probar varios, pero siempre los testamos nosotros primero. Harry, tu regalo fue un avance para nuestro trabajo, añadió George. Más tarde, Harry dijo en voz baja a Ron y Ginny. Si quieren, les presto mi balanza y mi caldero a prueba de errores. Ellos sonrieron. Desayunaron juntos y pidieron permiso para jugar Quidditch. ¿Puedo estrenarla?, preguntó Ginny sosteniendo su Nimbus 2000. Por supuesto, respondió Harry. Entonces tú y Ginny contra nosotros 4, propuso Fred. Y el partido comenzó. Durante esos días jugaron y se divirtieron sin parar. Con la ayuda de los elfos, Molly estaba más relajada que nunca. Incluso llegó a jugar con ellos. Cada tarde, toda la familia ayudaba con el huerto, que crecía espléndido. Y así, llegó el día 31. Arthur y sus hijos mayores se reunieron para el desayuno, donde se anunció que a las 4 de la tarde viajarían por la red de polvos Flu a la oficina del director. Allí se celebraría el cumpleaños de Harry Potter. A las 10:30, Arthur se levantó y dijo: Es hora de irnos. Pero Harry le respondió: Es muy temprano. La cita es en la dirección, ¿verdad?
Con 5 minutos llegaremos justo a tiempo. Los adultos se miraron, recordando algo que Sirius y Lupin les habían comentado, y accedieron. A las 10:52, Harry se despidió de Ron, de los gemelos y de Ginny que permanecía en su habitación. En el jardín, tomó la mano del señor Weasley y de Bill, y pidió a Charlie que hiciera lo mismo con su padre. En menos de 30 segundos, los tres aparecieron frente al escritorio de Albus Dumbledore. Arthur se disculpó por la manera en que habían llegado. ¿Estuvo mal?, preguntó Harry. En nuestro mundo, explicó Arthur, es costumbre avisar al anfitrión antes de aparecer, como muestra de cortesía. Nadie me había mencionado eso antes, respondió Harry, inclinado. No volverá a ocurrir. Albus sonrió. Eres uno de los pocos que puede entrar y salir del castillo a voluntad, pero sí, es correcto mantener cierta distancia. Como hiciste en Gringotts y en casa de tu padrino. Hablando de eso, añadió Dumbledore, Sirius viene en camino con Remus, Alastor, Dimmadora y Elpias, quien me pidió verte unos minutos con mi hermano. Poco después, llamaron a la puerta. Albus la abrió con su varita, dejando pasar a los profesores. 2 minutos más tarde, el fuego de la chimenea se tornó verde, y comenzaron a llegar los demás tutores y el abogado. Elpias pidió a Harry pasar al saloncito anexo, donde lo esperaba Aberforth. Harry, dijo el hermano de Albus, ayer recibimos una notificación del ministerio. Se nos autoriza a retirar ciertos artefactos mágicos de las cámaras de tus antepasados maternos. Sin embargo, necesitamos declarar su uso antes de redactar el documento. Harry tomó la lista que Elpias le extendía. El primer objeto es una urna, un pensadero, como el del profesor Dumbledore y el del profesor Snape. El segundo y el tercero son balanzas de precisión para elaborar pociones sin fallas. Planeo donarlas a San Mungo. El cuarto es un telescopio de agua, obra de mi bisabuelo Solarius. Permite observar el firmamento y el clima. Hizo una pausa. También deseo incluir el escudo de Saturno. Impide el paso de maldiciones. No lo he usado, pero prefiero registrarlo. Perfecto, dijo Elpias. Cuando acabe la junta, tendré el documento listo. De regreso en la dirección, Albus retomó el tema del elfo misterioso. No hemos podido confirmar quién es. Snape, tu padrino y los demás creemos que pertenece a los Malfoy. Coincide con lo que contaste. Debía golpearse las orejas, y Snape lo vio con ellas heridas. Lucius no supo explicarlo. Harry asintió. Él me dijo que los castigos se los impone a sí mismo. Entonces, es muy probable, dijo Albus. Por seguridad, mientras estés con los Weasley, pondremos a las Aurores que ya conoces, junto con algunos miembros de la Orden. En King's Cross también habrá vigilancia discreta. Bill intervino. Nosotros podemos cubrir el callejón Diagon. 4 de mis hermanos estarán allí, y Ginny va por primera vez. No llamará la atención. Buena idea, dijo Harry. Sugiero informar a la casa del Fénix. Todos somos familia. De acuerdo, asintió McGonagall, pero con discreción. Vendrán otros alumnos que no son de tu casa. Ni siquiera Hermione o Ron deben saberlo todavía. Una voz profunda resonó, como solía ocurrir cuando las sombras intervenían. Muy cierto, Harry. Ella es especial. Pongan atención en la librería. Habrá mucho movimiento en los próximos 15 días. Terminada la reunión, Harry y Albus pasaron al saloncito. Elpias los esperaba, con los documentos listos. Ya están sellados, dijo. Solo falta tu firma. Harry firmó, revisando las fechas. Deben ser del 1 de diciembre y llevar los mismos sellos. ¿Deseas enviar copia a Madame Bones? Sí, respondió Harry. Ya sabes cómo es. Seguro querrá meter las narices otra vez. Todos rieron. Quizá venga más tarde con su sobrina, añadió Elpias. Te aprecia mucho. Entonces aprovecharé para preguntarle si ya leyó mis cartas. Cuando Elpias se retiró, Albus preguntó a Snape. ¿Y los Malfoy? No asistirán, respondió con frialdad. Comenzaron a llegar los invitados. Harry los recibió a la salida de la chimenea, saludando uno por uno. A Ron y los gemelos los envió al salón pequeño, y poco después llegó Neville y Longbottom. Por último aparecieron Luna y Hermione, acompañadas de sus padres. Harry las saludó con cortesía. Pasen al salón adjunto, por favor. Hermione lo miró intrigada, pero Luna sonrió. Cuenta conmigo, dijo. Estaré en los 2 lugares. Albus y Harry intercambiaron una mirada de asombro, pero no tuvieron tiempo de comentarlo. En el salón, Harry explicó brevemente el motivo de la reunión. Todos estuvieron de acuerdo y prometieron cooperar. Vigilarían el callejón y la estación. Luego se unieron a la fiesta.
Perky se reunió con su novia, la prefecta de Hufflepuff. Bill murmuró a su padre. Eso podría traer complicaciones. Harry y Ginny bailaron varias piezas. Luego cambiaron parejas con Neville y Luna, mientras Ron y Hermione también se unían. Las nietas del Pía se turnaron para bailar con Harry y Neville. Cerca de la medianoche, aparecieron unos elfos vestidos de dorado con un fénix levitando un enorme pastel. Otros, de diferentes colores, llevaban postres y bebidas. De pronto, una voz aguda y firme sonó desde la chimenea. ¿Se permite la entrada? El fuego se tiñó de verde, y entró un comité de gnomos con el escudo de Gringos. El señor Harry nos concedió venir, dijo su líder. Le traemos un presente. Un peto encantado, resistente a dagas y espadas. Es un préstamo, pero siempre estará a su disposición. Los duendes y elfos se saludaron con respeto, aunque no todos los magos entendieron la magnitud del gesto. Uno de los elfos pidió a Harry salir al jardín. Cuando Albus lo acompañó, ambos quedaron maravillados. Un unicornio blanco, un centauro negro, un pegaso, un hipogrifo, una ninfa, una dríada, un golem, un hada y un duende del bosque lo esperaban. A lo lejos, se veían sirenas en el lago. Todos se inclinaron ante Harry, quien los abrazó uno por uno y guardó pequeños obsequios en su bolsa mágica. Regalo de mi bisabuelo Omagón, explicó a Dumbledore. Es indetectable y expandible. Lo que guarda no pesa. Agradeció a las criaturas su visita y regresó al salón. Los presentes estaban atónitos. Albus tuvo que explicar. Son amigos. Harry mantiene vínculos muy antiguos con los seres mágicos. Al terminar la fiesta, la voz volvió a escucharse. Felicidades, ahijado. En el compartimiento 15 de tu baúl te dejo algo de tus ancestros y mío. Harry inclinó la cabeza. Gracias, señor. Lo trasladaré a mi habitación. Hazlo, respondió la voz. Y pregunta a tu madre a qué hora parten mañana. Nunca me acostumbro, dijo Albus en voz baja. Le dice madre a mi hermana. No te preocupes, respondió la voz. En el viaje iré con ellos. Y el nombre que usará será mamá. La verdadera lo sabe y está complácida. Ron preguntó, curioso. Profesor, ¿de quién es esa voz? Yo también la escuché una vez. Es el padrino ancestral de los Potter, explicó Albus. Harry desciende de Ignotus Peverell, el más joven de los tres hermanos. A la mañana siguiente, Harry desayunó animado junto a sus tutores. Partiremos a la 1, dijo Dumbledore. ¿Dónde irás? Será de madrugada. Tengo todo listo, mamá, respondió Harry con una sonrisa hacia Ariana. A tu regreso, dijo Snape, deberemos examinar los regalos de los seres míticos. Algunas cosas, añadió Albus, solo podrás comprenderlas en tus próximas vacaciones. Pomona te ayudará con la planta que te dieron las sirenas. Remus y Sirius, continuó Dumbledore, acompáñenlo a Londres. Donde irá hace más calor. 1 hora y media bastará. Al regresar, Ariana ya tenía el equipaje preparado. Intentamos mover tu baúl, pero ni Albus pudo, dijo. Claro, por los 3 últimos compartimientos, respondió Harry. Por eso es inmóvil. Guardó la ropa con un movimiento de mano. ¿Quieren dulce de piñón? Está fresco. Encantado, dijo Albus. ¿Qué es eso? Preguntó Alastor. Pruébelo, respondió Harry. Le encantará. Todos comieron entre risas. ¿Debo usar el peto de los gnomos? Preguntó Harry. No, hijo, respondió Dumbledore. Esta vez vas más que protegido. ¿Dónde vas? No tienes enemigos. Y los de aquí, ni idea tienen de dónde estarás. Al tiempo, Ariadna le pidió a Harry si podría guardar su equipaje en su baúl. Este lo hizo encantado y le dijo: lo pondré en el 15 junto a la ampliación que le puse anoche por si quieres descansar, mamá. Dándole la mano le pregunto: ¿me dices dónde vamos? Y esta respondió: a Oaxaca, México. Vamos a ver a María Sabina. Harry se despidió en un instante. Se encontró en la sierra de Oaxaca, como a unos 100 metros de la casa de la bruja mexicana. Esto es prudente, madre. Sí, hijo, es una cortesía para que ella se prepare. Ya sabe que ya estamos por llegar. Al acercarse vieron a una mujer mayor que le dijo: querida niña, este es el muchacho que me dijiste. Sí, puedes ver ese búho, lo podrás llamar para mí. Claro, lo llamo. Y este se posó en el hombro de la señora con mucha delicadeza. Creo que tienes razón, hija. Ven, hijo, te voy a enseñar herbología antigua de este país y te regalaré cada una de las hierbas y plantas medicinales. En eso un Ent se acercó y saludó a Harry diciéndole: mis hermanos de Londres me dijeron que vendrías, en lo que pueda te lo proporcionaremos. Sabina se sorprendió y le dijo a Ariadna: tu pupilo es más de lo que tú dices, lo sabemos aunque no lo hemos visto en su apogeo. Sí, dijo Sabina, es descendiente del Consejo de Ancianos, pero muy cercano más que ustedes. Si amiga, es descendiente directa de Carolinus.
A el gran jefe del consejo. Tendremos que darnos mucha prisa en una semana que te pedí, espero aguante el ritmo, claro no te preocupes en su baúl trae un dormitorio totalmente equipado para los dos. Durante esos 7 días Harry no tuvo reparo, aprendió todo lo que la señora le enseñó, guardó cuidadosamente todo lo que ésta le fue entregando y unos 10 minutos antes de su partida Harry le dijo: señora, en agradecimiento a todo lo que me enseñó le traigo estos huertos de plantas de Asia, Europa, India y Sudamérica, el norte de América y Australia. Agradeciendo sus enseñanzas tomó la mano de su madre y le preguntó ahora, esta dijo Perú a casa de Tupac Yupanqui, al llegar también retirado de la casa de este, Harry le preguntó madre él es también herbólogo, a lo que ésta le respondió es el mejor hechicero de Sudamérica. A su arribo a la casa Tupac estaba sentado en un banco y con un movimiento de sus manos los hizo acercarse, pero Harry se quedó donde estaba y Ariadna apareció en la banca junto con Tupac, este extrañado le preguntó niña mía ¿qué pasa? No os preocupes él porta algo que solo él puede trasladar dice que se lo regaló su bisabuelo Omagón, permíteme lo llamo, Harry acércate por favor, este en un santiamense vio sentado al lado de Tupac, o sea conociste a Omagón, perdón señor conozco a mi bisabuelo Omagón y a los demás hermanos, a mi abuela la princesa Melisande, que por cierto nunca he sabido por qué le dicen princesa, resulta hijo que ellos 4 son los fundadores del consejo de ancianos y tu abuela es la hija del gran Carolindus, él ha sido maestro de muchos de nosotros en todo el mundo, por lo que tú debes ser multiparlante, puedes cambiar tu forma, sí señor. En 3 formas diferentes, ¿me las podrías mostrar? Harry volteó a ver a su madre quien ascendió, se paró un momento y se alejó primero se convirtió en lazo del diablo, posteriormente cambió a un venado de 12 hasta inmenso y finalmente en un gigante dragón de oro que se sorprendió de gran manera a Tupac, quien le dijo a Ariadna él será más fácil de enseñanza. Tupac le dijo a Harry conmigo vas a aprender hechizos que en muchas partes se han perdido, aleteía, sin ocultar, leteía, ocultar, psicopompo, mover, tome, corte, reformabit, transformar, mundi, limpiar, cícero, guisar, inmóviles, inmovilizar, no es igual a petrificus totalis, petrificar, impedió, impedir, claudio, bloquear, etc. Los 2 últimos te serán de mucha utilidad si decide peleas contra ese que se dice descendiente de Slytherin, pero empecemos durante esos días aprendió estos y otros más por lo que el domingo Harry le obsequió a Tupac un baúl de 7 compartimientos para su uso y sin peso alguno, lo cual dejó al brujo estupefacto, agradeciendo al joven su regalo. Al regresar al castillo, llegaron el día 14 a las 12 horas. Ambos venían muy contentos y Ariadna comentó a Albus que tenía mucho que contarle, pero que iría con Harry a desempacar y ayudarle a preparar todo para el día siguiente, ya que todos saldrían de vacaciones y ellos pasarían 15 días juntos en la casa de los Dumbledore. Al llegar, Harry la invitó a su sección 12ª y le mostró los regalos de los seres mitológicos que había recibido en su cumpleaños. El unicornio me dio una crin. El centauro, un arco y una flecha indestructible. El hipogrifo, una ala de montura que aumenta su velocidad en el aire un 200%. El pegaso, un frasco con sangre capaz de matar hidras. El ent, una poción que cura enfermedades no transmisibles. La ninfa, una ropa muy delgada que protege contra la magia. La dríada me dio una poción que me permite hablar con los árboles. El golem me obsequió estos diamantes de colores azules, lilas, rosas, rojos, verdes, naranjas, índigos, amarillos y blancos. El hada me regaló una poción para proteger la naturaleza. El duende verde del bosque me otorgó el dominio del aire. Y las sirenas me dieron estas algas. De todo solo algunos sé para qué sirven, añadió Harry. ¿Llamamos al director, a Severus, a Filius y a Pomona? Creo que sí, respondió Ariadna. 5 minutos después estaban todos allí. Albus fue el primero en hablar. Harry, ¿posees un pensadero? Sí, mi abogado me lo enviará mañana a casa de Ron, respondió Harry. Flitwick revisó las piedras. Estas runas son antiquísimas y parecen corresponder al arco iris en general, comentó. Severus examinó la crin. Será mejor preguntar a Ollivander sobre ella. El resto podría estudiarlo, Pomona dijo. La profesora negó con la cabeza. No estoy segura, Harry, tendremos que analizarlas con calma. Entonces Flitwick vio el escudo y preguntó. ¿Y ese? Fue un obsequio de mi bisabuelo Solarius, respondió Harry. Es el escudo de Saturno y rechaza todo tipo de magia oscura. Con él venció a Omagón. La vida en la madriguera no se parecía en nada a la del castillo ni a la casa de los antepasados de Harry. La casa de los Weasley estaba llena de sorpresas. Harry se llevó un susto la primera vez que se miró en el espejo sobre la chimenea, el cual le gritó. Vaya pinta. Métete bien la camisa.
El espíritu del ático golpeaba las tuberías cada vez que la casa estaba demasiado silenciosa, y las explosiones en el cuarto de Fred y George eran completamente normales. Pero lo que más sorprendía a Harry era que, al parecer, en esa casa todos lo querían. La señora Weasley se preocupaba por sus calcetines y le hacía comer 4 raciones por comida. Bart, el elfo, comprendía sus necesidades incluso antes que él mismo. El señor Weasley disfrutaba sentándose junto a Harry para hacerle preguntas sobre los muggles. Fascinante. Decía cuando Harry explicaba cómo funcionaba un teléfono. Son ingeniosas de verdad las cosas que inventan sin magia. Una mañana soleada, cuando llevaba un día en la madriguera, oyó hablar sobre Hogwarts. Al bajar a desayunar, encontró al señor y la señora Weasley con Ginny en la mesa. Harry, tengo que ampliar tu cuarto, dijo Ginny. Mañana llegan Luna y Hermione. ¿Y sabes qué poner? Preguntó la señora Weasley. Creo que Luna es como mi abuela, puede sentir el futuro, y Hermione es muy brillante, respondió Harry. Ya amplié el de Ron, señora. También llegan Neville y llené la despensa para que no haya gastos extra. Perfecto, dijo la señora Weasley. A la mañana siguiente, el señor Weasley entregó cartas del colegio a Harry y Ron. También llegaron para Luna, Hermione y Neville, quienes pidieron acceso por la chimenea. Ese Dumbledore no deja pasar una, comentó el señor Weasley. Fred y George entraron en pijama justo cuando los demás abrían sus cartas. A Harry le indicaban que debía tomar el tren el 1 de septiembre en la estación King's Cross, y adjuntaban la lista de libros para segundo curso. Libros necesarios. El libro reglamentario de hechizos, clase 2, Miranda Azor. Recreo con Lavansé, una vuelta con los espíritus malignos, vacaciones con las brujas, recorridos con los trolls, viajes con los vampiros, paseos con los hombres lobo y un año con el Yeti, todos por Gilderoy Lockhart. Fred hojeó la lista de Harry. También a ti te han mandado todos los libros de Lockhart. Exclamó. El nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras debe ser fan suyo. George miró a su madre. Todos esos libros son caros y ya nos apañaremos, dijo la señora Weasley, aunque parecía preocupada. Espero que a Ginny le sirvan muchas de vuestras cosas. ¿Es que ya vas a empezar en Hogwarts este curso? Preguntó Harry. Ginny asintió, algo nerviosa. En ese momento entró Perky, impecablemente vestido, luciendo su insignia de prefecto. Buenos días a todos, saludó con voz segura. Más feliz de su vida. Le resultaba difícil no sentir envidia de Ron cuando pensaba en los Dursley y en la vida que le darían en Privet Drive. La última noche, la señora Weasley hizo aparecer, por medio de un conjuro, una cena suntuosa que incluyó todos los manjares favoritos de Harry y que terminó con un suculento pudín de melaza. Fred y George redondearon la noche con una exhibición de las bengalas del Dr. Filibuster, y llenaron la cocina con chispas azules y rojas que rebotaban del techo a las paredes durante al menos media hora. Después de que Bill y Charlie le pidieron a Ginny y Harry que les dieran a todos una exhibición con sus varitas, Harry se rehusó, pero Ginny lo animó y durante 15 minutos agitaron sus varitas y entre el dorado y el plateado más las estrellas y las orquídeas los Weasley se quedaron anonadados y Bill le dijo a su padre una vez: ¿por qué te dije lo que dijo Ollivander? Después de esto, llegó el momento de tomar una última taza de chocolate caliente e ir a la cama. A la mañana siguiente, les llevó mucho rato ponerse en marcha. Se levantaron con el canto del gallo, pero parecía que quedaban muchas cosas por preparar. La señora Weasley, de mal humor, iba de aquí para allá como una exhalación, buscando tan pronto unos calcetines como una pluma. Algunos chocaban en las escaleras, medio vestidos, sosteniendo en la mano un trozo de tostada, y el señor Weasley, al llevar el baúl de Ginny al coche a través del patio, casi se rompe el cuello cuando tropezó con una gallina despistada, todo por no pedírselo a Bart. A Harry no le entraba en la cabeza que 8 personas, 6 baúles grandes, 3 leches podían caber en un pequeño Ford Angla. Claro que no había contado con las prestaciones especiales que le había añadido el señor Weasley. No le digas a Molly ni media palabra, susurró a Harry al abrir el maletero y enseñarle cómo lo había ensanchado mágicamente para que pudiera caber los baúles con toda facilidad. Cuando por fin estaban todos en el coche, la señora Weasley echó un vistazo al asiento trasero, en el que Harry, Ron, Fred, George y Perky estaban cómodamente sentados, unos al lado de otros, y dijo: los muggles saben más de lo que parece, ¿verdad? Ella y Ginny iban en el asiento delantero, que había sido alargado hasta tal punto que parecía un banco del parque. Quiero decir que desde fuera uno nunca diría que el coche es tan espacioso, ¿verdad? El señor Weasley arrancó el coche y salió del patio. Harry se volvió para echar una última mirada a la casa.
Apenas le había dado tiempo a preguntarse cuándo volvería a verla, cuando tuvieron que dar la vuelta, porque a George se le había olvidado su caja de bengalas del Dr. Filibuster. 5 minutos después, el coche tuvo que detenerse en el corral para que Fred pudiera entrar a coger su escoba. Y cuando ya estaban en la autopista, Hindy gritó que se había olvidado su diario y tuvieron que retroceder otra vez. Cuando Hindy subió al coche, después de recoger el diario, llevaban muchísimo retraso y los ánimos estaban alterados. El señor Weasley miró primero su reloj y luego a su mujer. Molly, querida, no, Arthur. Nadie nos vería. Este botón de aquí es un accionado de invisibilidad que he instalado. Ascenderíamos en el aire, luego volaríamos por encima de las nubes y llegaríamos en 10 minutos. Nadie se daría cuenta, he dicho que no, Arthur, no a plena luz del día. Llegaron a King's Cross a las 1:45. El señor Weasley cruzó la calle a toda pastilla para hacerse con unos carritos para cargar los baúles, y entraron todos corriendo en la estación. Harry ya había cogido el expreso de Hogwarts el año anterior. La dificultad estaba en llegar al andén 9 3/4, que no era visible para los ojos de los muggles. Lo que había que hacer era atravesar caminando la gruesa barrera que separaba el andén 9 del 10. No era doloroso, pero había que hacerlo con cuidado para que ningún muggle notara la desaparición. Perky primero, dijo la señora Weasley, mirando con inquietud el reloj que había en lo alto, que indicaba que solo tenían 5 minutos para desaparecer disimuladamente a través de la barrera. Perky avanzó deprisa y desapareció. A continuación fue el señor Weasley. Lo siguió Fred y George. Yo pasaré con Ginny, y vosotros dos nos seguimos, dijo la señora Weasley a Harry y Ron, cogiendo a Ginny de la mano y empezando a caminar. En un abrir y cerrar de ojos ya no estaban. Vamos juntos, solo nos queda un minuto, dijo Ron a Harry. Harry se aseguró de que la jaula de Hedwig estuviera bien sujeta encima del baúl, y empujó el carrito contra la barrera. No le daba miedo. Era mucho más seguro que usar los polvos gripales. Se inclinaron sobre la barra de sus carritos y se encaminaron con determinación hacia la barrera, cogiendo velocidad. A 1 metro de la barrera, empezaron a correr y. Patapum. Los dos carritos chocaron contra la barrera y rebotaron. El baúl de Ron saltó y se estrelló contra el suelo con gran estruendo. Harry se cayó y las jaulas de Hedwig y Ron, al dar en el suelo, rebotaron y salieron rodando, con las lechuzas dentro dando unos terribles chillidos. Todo el mundo los miraba, y un guardia que había allí cerca les gritó: ¿Qué demonios están haciendo? He perdido el control del carrito, dijo Harry entre jadeos, sujetándose las costillas mientras se levantaba. Ron salió corriendo detrás de la jaula de Hedwig, que estaba provocando tal escena que la multitud hacía comentarios sobre la crueldad con los animales. ¿Por qué no hemos podido pasar?, preguntó Harry a Ron. Madre, algo nos pasó, no pasamos la barrera. Nunca pensé que fuera de la estación en la parte de los no magos que hacemos vamos a perder el tren, se quejó. No comprendo por qué se nos ha cerrado el paso. Harry miró el reloj gigante de la estación y sintió náuseas en el estómago. 10 segundos, 9 segundos, avanzó con el carrito, con cuidado, hasta que llegó a la barrera, y empujó a continuación con todas sus fuerzas. La barrera permaneció allí, infranqueable. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, dijo: el tren ha partido. Dentro de Harry se oyó la voz de su madre: Harry, tranquilo, los aurores y los padres de Ron van en su auxilio, y no pueden salir todos. ¿En que llegaste en el auto mágico del señor Weasley? Y estoy con Ron. El tren ya ha partido. ¿Tienes algo de dinero, muggle? Harry soltó una risa irónica. Ron pegó la cabeza a la fría barrera. No oigo nada, dijo preocupado. ¿Qué vamos a hacer? No sé cuánto tardarán mis padres en volver por nosotros. Echaron un vistazo a la estación. La gente todavía los miraba, principalmente a causa de los alaridos incesantes de las lechuzas. A lo mejor tendríamos que ir al coche y esperar allí, dijo Harry. Estamos llamando demasiado la atención, Harry, dijo Ron, con los ojos refulgentes. El coche. ¿Qué pasa? Madre, podemos llegar a Hogwarts volando. El carro vuela y se desaparece en el aire, pero yo creía, estamos en un apuro, ¿verdad? Y tenemos que llegar al colegio, ¿verdad? E incluso a los magos menores de edad se les permite hacer uso de la magia si se trata de una verdadera emergencia, sección 19 o algo así de la restricción sobre chismes. El pánico que sintió Harry se convirtió de arrepentido en emoción. Además, nosotros solo lo volaremos, no le hechizamos, eso lo ha hechizado el padre de Ron. ¿Sabes hacerlo volar? Por supuesto, dijo Ron, dirigiendo su carrito hacia la salida. Venga, vamos, si nos damos prisa podremos seguir al expreso de Hogwarts.
Y abriendo paso a través de la multitud de muggles curiosos, salieron de la estación y regresaron a la calle lateral donde habían aparcado el viejo Ford Anguila. Ron abrió el gran maletero con unos golpes de varita mágica. Metieron dentro de los baúles, dejaron a Edwig y a Errol en el asiento de atrás y se acomodaron delante. Comprueba que no nos ve nadie, le pidió Ron, arrancando el coche con otro golpe de varita. Harry sacó la cabeza por la ventanilla. Él retumbaba por la avenida que tenían delante, pero su calle estaba despejada. Vía libre, dijo Harry. Ron pulsó un diminuto botón plateado que había en el salpicadero y el coche desapareció con ellos. Harry notaba el asiento vibrar debajo de él, oía el motor, sentía sus propias manos en las rodillas y las gafas en la nariz, pero, a juzgar por lo que veía, se había convertido en un par de ojos que flotaban a 1 metro del suelo en una lúgubre calle llena de coches aparcados. En marcha. Dijo a su lado la voz de Ron. Fue como si el pavimento y los sucios edificios que había a cada lado empezaran a caer y se perdieran de vista al ascender el coche. Al cabo de unos segundos, tenían todo Londres bajo sus pies, impresionante y neblinoso. Pero luego empezó a aparecer gente a su lado montados en escobas y una moto. Vieron a Hagrid, Tonks, Alastor, y a su madre. «Mira», gritó Ron, y se tranquilizó. De repente en las escobas aparecieron los señores Weasley, quienes se pusieron uno abajo y otro arriba, penetraron en las nubes algodonosas y todo se volvió neblinoso y gris. ¿Y ahora qué?, preguntó Harry, pestañeando ante la masa compacta de nubes que los rodeaba por todos lados. Tendríamos que ver el tren para saber qué dirección seguir, dijo Ron. Ya mamá me indica que vea a la derecha y lo veo, gritó Harry. Todo recto, por allí. El expreso de Hogwarts corría debajo de ellos, parecido a una serpiente roja. Derecho hacia el norte, dijo Ron, comprobando el indicador del salpicadero. Bueno, tendremos que preguntarle cada media hora más o menos. Agárrate. Y volvieron a internarse en las nubes. 1 minuto después, salían al resplandor de la luz solar. Aquel era un mundo diferente. Las ruedas del coche rozaban el océano de esponjosas nubes y el cielo era una extensión inacabable de color azul intenso bajo un cegador sol blanco. Ahora solo tenemos que preocuparnos de los aviones, dijo Ron. Se miraron el uno al otro y rieron. Tardaron mucho en poder parar de reír. Era como si hubieran entrado en un sueño maravilloso. Entonces, pensó Harry, era seguramente la manera ideal de viajar. Pasando copos de nubes que parecían de nieve, en un coche inundado de luz solar cálida y luminosa, con una gran bolsa de caramelos en la guantera e imaginando las caras de envidia que pondrían Fred y George cuando aterrizaran con suavidad en la amplia explanada de césped delante del castillo de Hogwarts. Comprobaban regularmente con su madre el rumbo del tren a medida que avanzaban hacia el norte, y cada vez que quedaban sin las nubes veían un paisaje diferente. Londres quedó atrás enseguida y fue reemplazada por campos verdes que dieron paso a brisas de color púrpura, a aldeas con diminutas iglesias en miniatura y a una gran ciudad animada por coches que parecían hormigas de variados colores. Sin embargo, después de varias horas sin sobresaltos, Harry tuvo que admitir que parte de la diversión se había esfumado. Los caramelos les habían dado una sed tremenda y no tenían nada que beber. Harry y Ron se habían despojado de sus jerseys, pero al primero se le pegaba la camiseta al respaldo del asiento y a cada momento las gafas le resbalaban hasta la punta de la nariz empapada de sudor. Había dejado de maravillarse con las sorprendentes formas de las nubes y se acordaba todo el tiempo del tren que circulaba millas de metros más abajo, donde se podía comprar jugo de calabaza muy frío del carrito que llevaba una bruja gordita. ¿Por qué motivo no habrían podido entrar en el andén 9 3/4? No puede quedar muy lejos ya, ¿verdad?, dijo Ron, con la voz ronca, horas más tarde, cuando el sol se hundía en el lecho de nubes, tiñéndolas de un rosa intenso. Listo para otra comprobación del tren. Este continuaba debajo de ellos, abriendo camino por una montaña coronada de nieve. Se veía mucho más oscuro bajo el dosel de nubes. Ron presionó el acelerador y volvió a ascender, pero al hacerlo, el motor empezó a chirriar. Harry y Ron se intercambiaron miradas nerviosas. Seguramente es porque está cansado, dijo Ron, nunca había hecho un viaje tan largo, y ambos hicieron como que no se daban cuenta de que el chirrido se hacía más intenso al tiempo que el cielo se oscurecía. El carro sentía la influencia del castillo. Las estrellas iban apareciendo en el firmamento. Se hacía de noche. Harry volvió a ponerse la camiseta, tratando de no dar importancia al hecho de que los limpiaparabrisas se movían despacio, como en protesta. Ya queda poco, dijo Ron, dirigiéndose más al coche que a Harry. ¿Ya? Queda muy poco, repitió, dando unas palmadas en el salpicadero con aire preocupado.
Cuando descendieron por debajo de las nubes, tuvieron que aguzar la vista para reconocer algo familiar. Allí. Gritó Harry, sobresaltando a Ron, Errol y Edward. Allí delante. En lo alto del acantilado, sobre el lago, las torres y atalayas de Hogwarts se recortaban contra el oscuro horizonte. Pero el coche comenzó a sacudirse y a perder velocidad. Vamos. Dijo Ron, animando al vehículo mientras daba una sacudida al volante. Venga, que ya llegamos. El motor chirriaba y del capó empezaron a salir finos chorros de vapor. Harry se aferró al asiento cuando el coche se inclinó hacia el lago, oscilando peligrosamente. Miró por la ventanilla. El agua negra y cristalina se extendía de varios kilómetros bajo ellos. Ron sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Vamos. Repitió Ron. El castillo estaba justo delante. Apretó el pedal a fondo, pero un estruendo metálico, seguido de un chisporroteo, anunció que el motor se había detenido. ¡Oh, no! Exclamó Ron. El morro del coche se inclinó irremediablemente hacia abajo. Caían cada vez más rápido, directos al muro del castillo. ¡No! Gritó Ron, girando el volante. Por un pelo esquivaron la pared y el coche describió un arco sobre los invernaderos y el césped oscuro, perdiendo altura. Ron sacó su varita y golpeó el salpicadero. ¡Alto! ¡Alto! Gritó desesperado. Pero el suelo se acercaba a toda velocidad. Cuidado con el árbol. Advirtió Harry, tomando el volante. Demasiado tarde. Con un estruendo, chocaron contra el grueso tronco de un árbol y salieron despedidos contra el suelo. Del capó abollado salió humo. Errol y Edward chillaban aterrorizados. Harry tenía un chichón del tamaño de una pelota de golf en la cabeza, y Ron, con voz temblorosa, exclamó: «¡Mi varita! ¡Mira mi varita!». Se había partido casi en dos, apenas unida por unas astillas. Harry iba a decir que podrían repararla en el colegio, pero un golpe brutal en el lateral lo arrojó contra Ron. El techo del coche se hundió con otro impacto. «¿Qué ha pasado?», preguntó Harry. Miró por la ventanilla justo cuando una rama, gruesa como una serpiente pitón, golpeaba el coche. El árbol contra el que habían chocado les estaba atacando. El tronco se inclinaba con furia, azotando el vehículo con ramas pesadas como plomo. «¡Ah, ah!», gritó Ron, cuando una rama retorcida golpeó su puerta. El parabrisas tembló bajo una lluvia de ramas y una más gruesa golpeó el techo con tal fuerza que pareció hundirlo. «¡Escapemos!», gritó Ron, intentando abrir la puerta, pero otra rama lo lanzó hacia atrás contra Harry. «Estamos perdidos», gimió. Entonces el suelo del coche vibró. El motor se encendía solo. «¡Marcha atrás!», gritó Harry. El coche retrocedió con un rugido. El árbol aún trataba de alcanzarlos, arrancando trozos de tierra con sus raíces, pero no logró detenerlos. Por poco jadeó Ron. «Así se hace, coche». El vehículo, sin embargo, parecía haber tenido suficiente. Con un par de golpes secos, las puertas se abrieron y ambos cayeron al césped húmedo. De inmediato, el maletero se abrió y expulsó su equipaje. La jaula de Edward, la de Errol, los baúles, todo salió volando. Las lechuzas escaparon indignadas, desapareciendo en la oscuridad hacia el castillo. El coche, abollado y echando humo, se perdió entre los árboles con las luces traseras encendidas, como si se marchara enfadado. «Vuelve», gritó Ron, blandiendo su varita rota. «Mi padre me matará». Pero el vehículo desapareció con un último bufido del tubo de escape. «¿Es posible que tengamos esta suerte?», preguntó Ron, embargado por la tristeza mientras se inclinaba para recoger la varita. «De todos los árboles con los que podíamos haber chocado, tuvimos que dar contra el único que devuelve los golpes». Se volvió para mirar el viejo árbol, que todavía agitaba sus ramas pavorosamente. «Vamos», dijo Harry, cansado. «Lo mejor que podemos hacer es ir al colegio». No era la llegada triunfal que habían imaginado. Con el cuerpo agarrotado, frío y magullado, cada uno cogió su baúl por la anilla del extremo, y los arrastraron por la ladera cubierta de césped, hacia arriba, donde les esperaban las inmensas puertas de roble de la entrada principal. Cuando de repente vieron venir a sus guardianes de vuelo la profesora McGonagall, Edward, Ariadna, Tomsky, los señores Weasley, dijo Ron, dejando su baúl al principio de los escalones donde se encontraban todos los baúles. Cuando estaban espiando, una voz los llamó. Era Ariadna Dumbledore, quien inmediatamente les hizo un hechizo de diagnóstico y le retiró el chichón a Harry, una larga hilera de alumnos de primer curso que, con caras asustadas, iban entrando en el comedor. Ginny estaba entre ellos.
Era fácil de distinguir por el color intenso de su pelo, que revelaba sus pertenencias a la familia Weasley. Mientras tanto, la profesora McGonagall, una bruja con gafas y con el pelo recogido en un apretado moño, ponía el famoso sombrero seleccionador de Hogwarts sobre un taburete, delante de los recién llegados. Cada año, este sombrero viejo, remendado, raído y sucio, distribuía a los nuevos estudiantes en cada una de las 5 casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Fénix y Slytherin. Harry se acordaba bien de cuando se lo había puesto, un año antes, y había esperado muy quieto la decisión que el sombrero pronunció en voz alta en su oído. Pero había terminado en Fénix la nueva casa, con Ron, Hermione y el resto de los Weasley. En el último trimestre, Harry y Ron habían contribuido a que Fénix ganara el campeonato de las casas, venciendo a Slytherin por primera vez en 7 años. Habían llamado a un chaval muy pequeño, de pelo castaño, para que se pusiera el sombrero. Harry desvió la mirada hacia el profesor Dumbledore, el director, que se encontró contemplando la selección desde la mesa de los profesores, con su larga barba plateada y sus gafas de media luna brillando a la luz de las velas. Varios asientos más allá, Harry vio a Gilderoy Lockhart, vestido con una túnica color aguamarina. A las Tori Tonks y a Hagrid, así como los señores Weasley, entró al gran comedor y tomó asiento a los Weasley. Los Weasley se sentaron en la orilla junto a Hagrid, grande y peludo, apurando su copa. Al término de la cena pasó al saloncito que ya conocían ahí sus tutores. Los Weasley y Hagrid estaban serios pero no enojados. Era el director, el profesor Dumbledore. Harry tenía todo el cuerpo agarrotado. La expresión de Dumbledore era de una gravedad inusitada. Miró de tal forma a los 2 alumnos que tenía debajo de su gran nariz aguileña, que en aquel momento Harry habría preferido estar con Ron recibiendo los golpes del sauce boxeador. Hubo un prolongado silencio, tras el cual Dumbledore dijo: «Por favor, explicadme por qué lo habéis hecho». Habría sido preferible que hubiera gritado. A Harry le pareció horrible el tono decepcionado que había en su voz. No sabía por qué, pero no podía mirar a Dumbledore a los ojos, y habló con la mirada clavada en sus rodillas. Se lo contó todo a Dumbledore, salvo lo de que el señor Weasley era el propietario del coche encantado, simulando que Ron y él se habían encontrado con un coche volador a la salida de la estación. Supuso que Dumbledore les interrogaría inmediatamente al respecto, pero Dumbledore no preguntó nada sobre el coche. Cuando Harry acabó, el director simplemente siguió mirándolos a través de sus gafas. Se volvió hacia la profesora McGonagall. «Tengo que regresar al banquete, Minerva, he de comunicarles unas cuantas cosas». «Vamos, Severus, hay una tarta de crema que tiene muy buena pinta y quiero probarla». Al salir del despacho, Snape se dirigió a Ron y Harry con una mirada de alegría. Se quedaron con la profesora McGonagall, que todavía los miraba como un águila admirada. «Lo mejor será que vayas a la enfermería, Weasley, estás sangrando». «No es nada», dijo Ron, frotándose enseguida con la manga la herida que tenía en la ceja. «Profesora, quisiera ver la selección de mi hermana». «La ceremonia de selección ya ha concluido», dijo la profesora McGonagall. «Tu hermana también está en Fénix». «Bien», dijo Ron. «Y hablando de Fénix», empezó a decir severamente la profesora McGonagall. Pero Harry la interrumpió. «Profesora, cuando nosotros cogimos el coche, el curso aún no había comenzado, así que, en realidad, a Fénix no habría que quitarle puntos, ¿no?», dijo, mirándola con temor. La profesora McGonagall le dirigió una mirada penetrante, pero Harry estaba seguro de que había estado a punto de sonreír. Tenía los labios menos tensos, eso era evidente. «No quitaremos puntos a Fénix», dijo ella, y Harry se sintió muy aliviado. «Pero vosotros 2 seréis castigados por no haber esperado la ayuda de sus cuidadores si sabían que había más de 100 personas para ustedes». Eso era menos malo de lo que Harry se había temido. En cuanto a que Dumbledore, Harry sabía perfectamente que lamentarían que el sauce boxeador. La profesora McGonagall volvió a levantar su varita y apuntó con ella al escritorio de la salita. Sonó un pop. Y apareció un gran plato de emparedados, 2 copas de plata y una jarra de zumo frío de calabaza. «Comeréis aquí y luego os iréis directamente al dormitorio», indicó. «Yo también tengo que volver al banquete». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ron profirió un silbido bajo y prolongado. «Creí que no nos salvábamos», dijo, cogiendo un emparedado. «Y yo también», contestó Harry, haciendo lo mismo. «Pero ¿cómo es posible que tengamos tan mala suerte?», dijo Ron con la boca llena de jamón y pollo. «Fred y George deben de haber volado en ese coche 5 o 6 veces y nunca los han cachado». Tragó y volvió a dar otro bocado. «¿Y por qué no pudimos atravesar la barrera?». Harry se encogió de hombros.
Tendremos que andarnos con mucho cuidado de ahora en adelante, dijo, tomando un refrescante trago de zumo de calabaza. Si al menos hubiéramos podido subir al banquete, ella no quería que hiciéramos ningún alarde, dijo Ron inteligentemente. No quiere que nadie llegue a pensar que está bien eso de llegar volando en un coche. Cuando hubieron comido todos los emparedados que podían, en el plato iban apareciendo más, conforme los engullían, se levantaron y salieron del despacho, y tomaron el camino que llevaba a la Torre de Fénix. El castillo estaba en calma, parecía que el banquete había concluido. Pasaron por delante de retratos parlantes y armaduras que chirriaban, y se subieron por las escaleras de piedra hasta que finalmente llegaron al corredor donde, oculta detrás de unas aves fénix, estaba la entrada secreta a la Torre de Fénix. La contraseña exigió una de ellas, al verlos acercarse. Esto, dijo Harry. No conocían la contraseña del nuevo curso, porque aún no habían visto a ningún prefecto, pero casi al instante les llegó la ayuda. Detrás de ellos oyeron unos pasos veloces y al volverse vieron a Hermione que corría a ayudarlos. ¿Estáis aquí? ¿Dónde os habíais metido? Corren los rumores más absurdos, alguien decía que había tenido un accidente con un coche volador. Bueno, no nos han expulsado, le garantizó Harry. ¿Quieres decir que habéis venido hasta aquí volando? Preguntó Hermione, en un tono de voz casi tan duro como el de la profesora McGonagall. Ahórrate el sermón, dijo Ron impaciente, y dinos cuál es la nueva contraseña. Es coche volador, dijo Hermione deprisa, pero esa no es la cuestión. No pudo terminar lo que estaba diciendo, sin embargo, porque las aves se abrieron y se oyó una repentina salva de aplausos. Al parecer, en la casa de Fénix todos estaban despiertos y abarrotaban la sala circular común, de pie sobre las mesas revueltas y las mullidas butacas, esperando a que ellos llegaran. Unos cuantos brazos aparecieron por el hueco de la puerta secreta para tirar de Ron y Harry hacia adentro, y Hermione entró detrás de ellos. Formidable. Gritóle Jordan. Soberbio. ¡Qué llegada! Habéis volado en un coche hasta el sauce boxeador. La gente hablará de esta proeza durante años. Bravo. Dijo un estudiante de quinto curso con quien Harry no había hablado nunca. Alguien le daba palmadas en la espalda como si acabaría de ganar una maratón. Fred y George se abrieron camino hasta la primera fila de la multitud y dijeron al mismo tiempo: ¿Por qué no nos llamasteis? Ron estaba azorado y sonreía sin saber qué decir. Harry se fijó en alguien que no estaba en absoluto contento. Al otro lado de la multitud de emocionados estudiantes de primero, vio a Hermione y Ginny que querían acercarse para rendirles. Harry le dio a Ron con el codo en las costillas y señaló hacia con la cabeza. Inmediatamente, Ron entendió lo que le quería decir. Tenemos que subir al dormitorio Fénix, ¿estamos algo cansados?, dijo, y los dos se abrieron paso hacia la puerta que había al otro lado de la estancia, que daba a una escalera de caracol y a los dormitorios. Buenas noches, dijo Harry a Hermione, volviéndose. Ella tenía la misma cara de placer que McGonagall. Consiguieron alcanzar el otro extremo de la sala común, recibiendo palmadas en la espalda, y al fin llegaron a la tranquilidad de la escalera. La subieron deprisa, derechos hasta el final, hasta la puerta de su antiguo dormitorio, que ahora lucía un letrero que indicaba segundo curso. Penetraron en la estancia que ya conocían. Tenía forma circular, con sus 5 camas a 2 asladas con terciopelo oro y sus ventanas elevadas y estrechas. Les habían subido los baúles y los habían dejado a los pies de sus camas respectivas. Ron sonriendo a Harry con una expresión de culpabilidad. Sé que no tendría que haber disfrutado de este recibimiento, pero la verdad es que, la puerta del dormitorio se abrió y segundo entraron los demás chicos del curso de la casa Fénix. Seamus Finnegan, Dean Thomas y Neville Longbottom. Increíble. Dijo Seamus sonriendo. Formidable. Dijo Dean. Alucinante. Dijo Neville, sobrecogido. Harry no pudo evitarlo. Él también me molesta. Cuando estaban espiando una voz los llamó, era Ariadna Dumbledore quien inmediatamente les hizo un hechizo de diagnóstico y le retiró el chichón a Harry, una larga hilera de alumnos de primer curso que, con caras asustadas, iban entrando en el comedor. Ginny estaba entre ellos. Era fácil de distinguir por el color intenso de su pelo, que revelaba sus pertenencias a la familia Weasley. Mientras tanto, la profesora McGonagall, una bruja con gafas y con el pelo recogido en un apretado moño, ponía el famoso sombrero seleccionador de Hogwarts sobre un taburete, delante de los recién llegados. Cada año, este sombrero viejo, remendado, raído y sucio, distribuía a los nuevos estudiantes en cada una de las 5 casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Fénix y Slytherin.
Harry se acordaba bien de cuando se lo había puesto, un año antes, y había esperado muy quieto la decisión que el sombrero pronunció en voz alta en su oído. Pero había terminado en Phoenix la nueva casa, con Ron, Hermione y el resto de los Weasley. En el último trimestre, Harry y Ron habían contribuido a que Phoenix ganara el campeonato de las casas, venciendo a Slytherin por primera vez en 7 años. Habían llamado a un chaval muy pequeño, de pelo castaño, para que se pusiera el sombrero. Harry desvió la mirada hacia el profesor Dumbledore, el director, que se encontró contemplando la selección desde la mesa de los profesores, con su larga barba plateada y sus gafas de media luna brillando a la luz de las velas. Varios asientos más allá, Harry vio a Gilderoy Lockhart, vestido con una túnica color aguamarina. A las Tonks y Tonks y a Grid así como los señores Weasley entró al gran comedor y tomó asiento a los Weasley. Los Weasley se sentaron en la orilla junto a Hagrid, grande y peludo, apurando su copa. Al término de la cena pasó al saloncito que ya conocían ahí sus tutores los Weasley y Hagrid estaban serios pero no enojados, era el director, el profesor Dumbledore. Harry tenía todo el cuerpo agarrotado. La expresión de Dumbledore era de una gravedad inusitada. Miró de tal forma a los dos alumnos que tenía debajo de su gran nariz aguileña, que en aquel momento Harry habría preferido estar con Ron recibiendo los golpes del sauce boxeador. Hubo un prolongado silencio, tras el cual Dumbledore dijo: «Por favor, explicadme por qué lo habéis hecho». Habría sido preferible que hubiera gritado. A Harry le pareció horrible el tono decepcionado que había en su voz. No sabía por qué, pero no podía mirar a Dumbledore a los ojos, y habló con la mirada clavada en sus rodillas. Se lo contó todo a Dumbledore, salvo lo de que el señor Weasley era el propietario del coche encantado, simulando que Ron y él se habían encontrado con un coche volador a la salida de la estación. Supuso que Dumbledore les interrogaría inmediatamente al respecto, pero Dumbledore no preguntó nada sobre el coche. Cuando Harry acabó, el director simplemente siguió mirándolos a través de sus gafas. Se volvió hacia la profesora McGonagall. «Tengo que regresar al banquete, Minerva, he de comunicarles unas cuantas cosas». «Vamos, Severus, hay una tarta de crema que tiene muy buena pinta y quiero probarla». Al salir del despacho, Snape se dirigió a Ron y Harry con una mirada de alegría. Se quedaron con la profesora McGonagall, que todavía los miraba como un águila admirada. «Lo mejor será que vayas a la enfermería, Weasley, estás sangrando». «No es nada», dijo Ron, frotándose enseguida con la manga la herida que tenía en la ceja. «Profesora, quisiera ver la selección de mi hermana». «La ceremonia de selección ya ha concluido», dijo la profesora McGonagall. «Tu hermana también está en Phoenix». «Bien», dijo Ron. Y hablando de Phoenix, empezó a decir severamente la profesora McGonagall. Pero Harry la interrumpió. «Profesora, cuando nosotros cogimos el coche, el curso aún no había comenzado, así que, en realidad, a Phoenix no habría que quitarle puntos, ¿no?», dijo, mirándola con temor. La profesora McGonagall le dirigió una mirada penetrante, pero Harry estaba seguro de que había estado a punto de sonreír. Tenía los labios menos tensos, eso era evidente. «No quitaremos puntos a Phoenix», dijo ella, y Harry se sintió muy aliviado. «Pero vosotros dos seréis castigados por no haber esperado la ayuda de sus cuidadores si sabían que había más de 100 personas para ustedes». Eso era menos malo de lo que Harry se había temido. En cuanto a que Dumbledore, Harry sabía perfectamente que lamentarían que el sauce boxeador. La profesora McGonagall volvió a levantar su varita y apuntó con ella al escritorio de la salita. Sonó un pop. Y apareció un gran plato de emparedados, 2 copas de plata y una jarra de zumo frío de calabaza. «Comeréis aquí y luego os iréis directamente al dormitorio», indicó. «Yo también tengo que volver al banquete». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ron profirió un silbido bajo y prolongado. «Creí que no nos salvábamos», dijo, cogiendo un emparedado. «Y yo también», contestó Harry, haciendo lo mismo. «Pero ¿cómo es posible que tengamos tan mala suerte?», dijo Ron con la boca llena de jamón y pollo. «Fred y George deben de haber volado en ese coche 5 o 6 veces y nunca los han cachado». Tragó y volvió a dar otro bocado. «¿Y por qué no pudimos atravesar la barrera?». Harry se encogió de hombros. «Tendremos que andarnos con mucho cuidado de ahora en adelante», dijo, tomando un refrescante trago de zumo de calabaza. «Si al menos hubiéramos podido subir al banquete, ella no quería que hiciéramos ningún alarde», dijo Ron inteligentemente. «No quiere que nadie llegue a pensar que está bien eso de llegar volando en un coche». Cuando hubieron comido todos los emparedados que podían, en el plato iban apareciendo más, conforme los engullían, se levantaron y salieron del despacho, y tomaron el camino que llevaba a la torre de Phoenix.
El castillo estaba en calma, parecía que el banquete había concluido. Pasaron por delante de retratos parlantes y armaduras que chirriaban, y se subieron por las escaleras de piedra hasta que finalmente llegaron al corredor donde, oculta detrás de unas aves fénix, estaba la entrada secreta a la torre de Fénix. La contraseña exigió una de ellas, al verlos acercarse. Esto, dijo Harry. No conocían la contraseña del nuevo curso, porque aún no habían visto a ningún prefecto, pero casi al instante les llegó la ayuda. Detrás de ellos oyeron unos pasos veloces y al volverse vieron a Hermione que corría a ayudarlos. ¿Estáis aquí? ¿Dónde os habíais metido? Corren los rumores más absurdos, alguien decía que había tenido un accidente con un coche volador. Bueno, no nos han expulsado, le garantizó Harry. ¿Quieres decir que habéis venido hasta aquí volando? Preguntó Hermione, en un tono de voz casi tan duro como el de la profesora McGonagall. Ahórrate el sermón, dijo Ron impaciente, y dinos cuál es la nueva contraseña. Es coche volador, dijo Hermione deprisa, pero esa no es la cuestión. No pudo terminar lo que estaba diciendo, sin embargo, porque las aves se abrieron y se oyó una repentina salva de aplausos. Al parecer, en la casa de Fénix todos estaban despiertos y abarrotaban la sala circular común, de pie sobre las mesas revueltas y las mullidas butacas, esperando a que ellos llegaran. Unos cuantos brazos aparecieron por el hueco de la puerta secreta para tirar de Ron y Harry hacia adentro, y Hermione entró detrás de ellos. Formidable. Gritóle Jordan. Soberbio. ¡Qué llegada! Habéis volado en un coche hasta el sauce boxeador. La gente hablará de esta proeza durante años. Bravo. Dijo un estudiante de quinto curso con quien Harry no había hablado nunca. Alguien le daba palmadas en la espalda como si acabaría de ganar una maratón. Fred y George se abrieron camino hasta la primera fila de la multitud y dijeron al mismo tiempo: ¿Por qué no nos llamasteis? Ron estaba azorado y sonreía sin saber qué decir. Harry se fijó en alguien que no estaba en absoluto contento. Al otro lado de la multitud de emocionados estudiantes de primero, vio a Hermione y Ginny que querían acercarse para rendirles. Harry le dio a Ron con el codo en las costillas y señaló hacia con la cabeza. Inmediatamente, Ron entendió lo que le quería decir. Tenemos que subir al dormitorio Fénix, estamos algo cansados, dijo, y los dos se abrieron paso hacia la puerta que había al otro lado de la estancia, que daba a una escalera de caracol y a los dormitorios. Buenas noches, dijo Harry a Hermione, volviéndose. Ella tenía la misma cara de placer que McGonagall. Consiguieron alcanzar el otro extremo de la sala común, recibiendo palmadas en la espalda, y al fin llegaron a la tranquilidad de la escalera. La subieron deprisa, derechos hasta el final, hasta la puerta de su antiguo dormitorio, que ahora lucía un letrero que indicaba segundo curso. Penetraron en la estancia que ya conocían. Tenía forma circular, con sus 5 camas adosadas con terciopelo oro y sus ventanas elevadas y estrechas. Les habían subido los baúles y los habían dejado a los pies de sus camas respectivas. Ron sonriendo a Harry con una expresión de culpabilidad. Sé que no tendría que haber disfrutado de este recibimiento, pero la verdad es que, la puerta del dormitorio se abrió y segundo entraron los demás chicos del curso de la casa Fénix. Seamus Finnegan, Dean Thomas y Neville Longbottom. Increíble. Dijo Seamus sonriendo. Formidable. Dijo Dean. Alucinante. Dijo Neville, sobrecogido. Harry no pudo evitarlo. Él también me molesta. Gilderoy Lockhart. Al día siguiente, sin embargo, Harry apenas soñó ni una vez. Las cosas fueron de mal en peor desde el desayuno en el gran salón. Bajo el techo encantado, que aquel día estaba de un triste color gris, las 5 grandes mesas correspondientes a las casas estaban repletas de sóperas con gachas de avena, fuentes de arenques ahumados, montones de tostadas y platos con huevos y bacon. Harry y Ron se sentaron en la mesa de Fénix junto a Hermione, que tenía su ejemplar de Viajes con los vampiros abierto y apoyado contra una taza de leche. La frialdad con que ella dijo buenos días hizo pensar a Harry que todavía les reprochaba la manera en que habían llegado al colegio. Neville Longbottom, por el contrario, los saludó alegremente. Neville era un muchacho de cara redonda, propenso a los accidentes, y con una memoria terrible. El correo llegará en cualquier momento, comentó Neville. Supongo que mi abuela me envía las cosas que me he olvidado. Efectivamente, Harry acababa de empezar sus gachas cuando un centenar de lechuzas penetraron con gran estrépito en la sala, volando sobre sus cabezas y dejando caer cartas y paquetes sobre la multitud. Un gran paquete de forma irregular rebotó en la cabeza de Neville, y un segundo después, la profesora McGonagall recorría la mesa de Fénix entregando los horarios.
Harry cogió el suyo y vio que tenían en primer lugar 2 horas de herbología con los de Hufflepuff. Junto con Ron y Hermione, abandonaron el castillo, cruzaron la huerta y se dirigieron a los invernaderos donde crecían las plantas mágicas. Al llegar, vieron al resto de la clase congregada en la puerta, esperando a la profesora Sprout. Ella se acercaba acompañada por Gilderoy Lockhart. La profesora Sprout llevaba un montón de vendas en los brazos, y Harry vio que el sauce boxeador tenía varias ramas en cabestrillo. Lockhart, en cambio, iba impecable con una túnica turquesa y el cabello dorado perfectamente peinado bajo un sombrero a juego. «Hola, ¿qué hay?», saludó Lockhart sonriendo al grupo de estudiantes. Estaba explicando a la profesora Sprout la manera en que hay que curar a un boxeador de salsa. «Hoy iremos al invernadero 3, muchachos», anunció la profesora Sprout, algo molesta, lo cual no era común en ella. En el invernadero 3 crecían plantas mucho más interesantes y peligrosas. Al abrir la puerta, el olor a tierra húmeda y abono se mezcló con el perfume intenso de flores gigantes del tamaño de paraguas. Cuando Harry iba a entrar, Lockhart lo detuvo. «Harry. Quería hablar contigo», y la profesora Sprout no parecía muy contenta, pero Lockhart insistió y le cerró la puerta en las narices. «Harry, dijo Lockhart, mostrándole todos sus dientes blancos. «Llegar volando en coche. Claro que supe enseguida por qué lo hiciste. Te metí el gusanillo de la fama, ¿eh? Pero muchacho, no puedes volar en coche para convertirte en noticia. Tienes que tomarlo con calma». Le dio una palmadita en el hombro, le guiñó un ojo y se alejó. Harry entró en el invernadero, todavía confundido. La profesora Sprout estaba en el centro, detrás de una mesa repleta de plantas. «Hoy replantaremos mandrágoras», anunció. «¿Quién puede decirme qué propiedades tienen?». Hermione alzó la mano de inmediato. «La mandrágora es un reconstituyente muy eficaz. Se utiliza para devolver a su estado original a personas transformadas o encantadas». «Excelente. 10 puntos para Fénix», dijo la profesora. «Pero también es peligrosa». «¿Por qué?». Hermione volvió a levantar la mano. «El llanto de la mandrágora es fatal para quien lo oye». «Exacto». «Otros 10 puntos». La profesora indicó unas bandejas llenas de pequeñas plantas verdes. «Poneos unas orejeras», dijo. «Cuando os las quitéis, levantaré el pulgar». Cuando todos estuvieron listos, tiró de una de las plantas. De la tierra surgió un pequeño ser verde y feo, que lloraba con fuerza. La profesora lo colocó rápidamente en una maceta grande y lo cubrió de tierra. «Las mandrágoras aún son jóvenes, su llanto no es mortal», explicó. «Pero podría dejarlos inconscientes varias horas, así que cuidado. 4 por bandeja. La tierra está en los sacos, y ojo con los tentáculos venenosos, están echando dientes». Harry, Ron y Hermione compartieron bandeja con un chico de Hufflepuff. «Justin Finch Fletchley», dijo alegremente. «Claro que sé quién eres, el famoso Harry Potter. Y tú eres Hermione Granger. ¿Y Ron Weasley no era tuyo el coche volador?». Ron frunció el ceño. «Ese Lockhart es famoso, ¿verdad?», continuó Justin. «Qué valiente. ¿Habéis leído sus libros? Yo me habría muerto de miedo si un hombre lobo me hubiera acorralado en una cabina de teléfonos, pero él se mantuvo sereno y zas. Formidable. Me había reservado plaza en Eton, pero estoy contento de haber venido aquí. Naturalmente, mi madre estaba algo disgustada, pero desde que le leí los libros de Lockhart, comprendió lo útil que puede ser tener un mago bien instruido en la familia y después ya no tuvieron oportunidad de charlar. Se pusieron las orejeras y se concentraron en las mandrágoras. No era nada fácil. Las plantas pataleaban, rechinaban los dientes y se resistían a entrar en las macetas. Al final de la clase, Harry, como todos, estaba sudoroso, lleno de tierra y dolorido. Volvieron al castillo para lavarse un poco. Los de Fénix marcharon corriendo a la clase de transformaciones. Las clases de la profesora McGonagall eran siempre duras, pero aquel primer día resultó especialmente difícil. Todo lo que Harry había aprendido el año anterior parecía haberse leído de la cabeza durante el verano. Tenía que convertir un escarabajo en un botón, pero lo que consiguió fue una botonadura de plata al estilo charro mexicano. La profesora, sorprendida, corrió a guardarlas en su bolso y le dijo con una sonrisa. «Bien hecho, Potter. 10 puntos para Fénix».